El batuque o la nación Xeyenagó viene a través de la esclavitud, a través de los afrodescendientes que llegaron a Brasil. Ellos trajeron la cultura, pero en sí la cultura de Egipto es africana. Todo lo que es la numerología, la inteligencia, la construcción, todo eso viene de África. No fueron ellos los que lo inventaron, viene de allí. Eso está oculto, lo taparon. ¿Y en Occidente por qué se asocia el batuque con práctica oscura o magia negra? Cuando entramos a la religión, volvemos a nacer, es nuestro segundo nacimiento. Nosotros nacemos de una madre, de un vientre, pero después nacemos en el orishá, en el espíritu. Cuando nos iniciamos, renacemos. Entonces, Daniel, el batuque, ¿por qué ha sido históricamente? Nos detenemos aquí para recordaros que más del 90% de la audiencia que ve este contenido no estáis suscritos. Este es el mejor momento para que le dais al botoncito de suscribirse, activéis las notificaciones para que os llegue todo nuestro contenido y compartáis con vuestros amigos, porque nuestro equipo y sobre todo nosotros os lo vamos a agradecer enormemente. Y ahora sí que sí, os dejamos con este episodio. Bienvenido a un nuevo episodio de Red Light. Hoy nos adentramos en una de las tradiciones más estigmatizadas del mundo, el batuque. Hoy tenemos con nosotros a Pae Daniel. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por asistir. Bueno, gracias sí a Débora, que ella está dentro también dentro de la parte espiritual, es parte de esa parte ahí. No sé, lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, de lo que es el batuque, dónde nace el batuque, cómo y por qué, cómo llegué yo a conocerlo, pueden preguntarlo y iré contestando. Tenemos muchísimas preguntas, Sí. muchísimas preguntas. Me imagino. Pero la primera sí que es verdad que nos gustaría que te presentara y nos dijera un poquito quién es Pae Daniel. Bien, yo me llamo Daniel, soy conocido como el Pai Daniel de Oshun, que es mi orishá, mi ángel de guardia. También soy conocido como Daniel de María Padilla por la parte del lado de Shu. Pero sí soy muy conocido como Daniel de Oshun. Soy uruguayo, nacido en un pueblo de Uruguay, soy de Dolores, de un departamento de Uruguay, de los 19 departamentos, soy de Soriano, pero me crié en la capital, en Montevideo. Llegué en el año 64, a principios del 64, a Montevideo, y ya se hablaba de lo que era la religión allí, pero yo era muy niño, pero no desconocía la parte espiritual porque mi abuela era espiritista. La madre de mi madre, ella era lo que se llamaba antiguamente curandera. Al llegar a los 11, 12 años, sí, ahí sí empecé a conocer lo que era la religión. Y no hasta los 13, después de que fallece mi padre en junio, en diciembre, conocí la religión. Entré a lo que es la Umbanda. Y ahí conocí al Pai Ramón, que fue mi pai de Umbanda, quien me inició en la Umbanda. Y él era hijo de Sergio Tobía en la parte de batuque. Y ahí fue donde comenzó mi trayectoria espiritual a los 13 años. Y bueno, la historia que conozco, porque no tengo la historia anterior, no lo viví y aparte era muy niño, el pai Sergio Tobías era oriundo de la ciudad de Rivera, la frontera con Livramento, con Brasil, y su madre al enviudar, creo que fue algo así, se vino a Montevideo y después a los 17 años de él lo vuelve a mandar a la frontera con sus tías y allí él conoce unas personas, unas amistades, las cuales eran de religión y le presentan en este caso a la Maiteta, que es muy conocida en Río Grande del Sur y en Uruguay también. Ella era umbandista y era batuquera, entonces conoce la umbanda y el batuque, lo introducen en eso, conoce al Pai Joan, y la primera casa que se abrió en Montevideo fue Sergio, la abrió en la calle, bien, se me fue la calle, pero está allí, cerca de mi barrio. Después él se mudó al barrio de Piedras Blancas, en la calle Homero, y ahí sí fue el auge del Pai Sergio. Cuando yo llegué a la casa de Ramón, ya el Pai Ramón ya era hecho
había sido iniciado en la parte de nación y él había pasado anteriormente por el kardecismo y por la Umbanda, pero se inició en el batuque con el pai Sergio Tobías, que era en ese tiempo el primero, ¿no? Después, al venir todos los otros pais santos, mucha gente empezó a entrar, a introducirse dentro del batuque y tal. El batuque o la nación Xellanagó viene a través de la esclavitud, a través de los afrodescendientes que llegaron a Brasil. Ellos trajeron la cultura afroamericana o afroamerindia, afrobrasilera. Es decir, tiene raíces africanas. Sí, afrocubana. O sea, la primer cultura religiosa aparece en Cuba, porque en la diáspora de los esclavos de viajar, de que los llevaron de África los traían a Portugal y de Portugal a Cuba, porque es lo más directo que hay en la parte de lo que es el mapa, ¿no? Si miramos, Cuba está casi frente a Portugal. Entonces el viaje era más directo. Se llevaban a Cuba y de ahí se repartían hacia Estados Unidos o hacia abajo, hacia América. Bueno, de ahí los llevaban incluso a Jamaica y todas esas islas que están allí también están pobladas por africanos, esclavos. Colombia, Venezuela y por último a Brasil. Entonces cuando llegan a Brasil ya estaban en Cuba los negros y ya teníamos, nosotros los llamamos negro, para nosotros no es una ofensa porque es la palabra que se usa. Ahora se dice afro o afrodescendiente, afrocubano, tal, para definirlos y no formar como un miticismo. Eso. La religión afro surge en Cuba, primero que nada. Por eso los cubanos tienen como más ego en lo que son, porque son los primarios, conservan la lengua, conservan la tradición y tal, los más antiguos, porque últimamente, como en todas partes del mundo, eso se ha ido degenerando, se ha ido deteriorando, como todo, ¿no? Pero sí es verdad que la primera surgió allí. Ellos se llaman santeros porque al estar formada la isla por colonia, el catolicismo los obligó a los negros a ser católicos. Entonces en la iglesia que habían santos, entonces ellos adoraban a los santos y por detrás a los orishas, que eso se llama, tiene un nombre, no lo... bien. Al cultuar así, entonces ellos le dieron por nombre a la religión santería. Sí les permitieron un poco más porque al adorar el santo católico ellos tenían sus orishas detrás. Entonces tuvieron como más facilidad de cultuar sus orishas. Después, una vez que los iban sacando para un lado para el otro, bueno, lo que llevaban es lo que iban llevando. Al final, que cuando llegó a Brasil se forma el candomblé y el batuque. Surge la palabra candomblé. La palabra candomblé viene de África, de candombe. ¿Tá? El candombe es una palabra africana, entonces ellos, al transgiversarse por las lenguas, surge el candomblé en Bahía. Después de ahí va bajando hacia Río de Janeiro, hacia San Pablo, siguen los candomblé, pero cuando llega a Río Grande del Sur, que sería de Porto Alegre hacia la frontera uruguaya, se transforman en naciones yeye. Yeye Nagó, Yeye Cabinda, Yeye Yeyá, Yeye Yoyo. Son naciones. Las naciones son tribus africanas. Porque en la diáspora de los africanos los traían mezclados. Y durante el tiempo que no pudieron dividirse, estaban todos juntos. Cuando logran la libertad, se logran, dice, bueno, los Yeye a un lado, los Nagó al otro, los Yoruba, los que eran de Nigeria, los que eran del Congo, se abrieron, cada cual hizo su tribu y surgen las tribus, surgen las naciones. Los Congo son tribus de Yeye y los candomblés bien pertenecen más a Nigeria, ¿tá? Lo que sería el Queto. La nación Queto viene de Nigeria.
pero hay otras naciones que pertenecen al Congo. O sea, es mucha cantidad, es muy largo de explicarlo, no creo que dé el tiempo, pero sí es bueno explicar que la nación o el nombre de la nación viene a través de la tribu de donde nace. África tiene muchas tribus, tiene, bueno, más de 200, 300, no sé, son incontables. Tiene muchas lenguas, cada cual tiene su propia lengua, por ende que se habla, nosotros hablamos el Yoruba, o intentamos hablarlo, pero eso porque decidieron ellos en la diáspora, en la esclavitud, hablar un solo idioma para poder entenderse. Pero es que ese no es el único idioma. Como el idioma Bantu es un idioma, no es una tribu, es un idioma, pero en la diáspora se formó tribu, la tribu Bantu, que realmente es un idioma del Congo o de esa parte de allí, de África. Y entonces está, dentro del candomblé está la nación Queto, la nación Efón, la nación Opoafonjá, la nación Ixexá. Esas son naciones que son tribus de África. Y dentro del Río Grande del Sur que están las naciones Yeye, que ya lo nombré, es Yeye Nago, Yeye Cabinda, Yeye Yeyá, Yeye... hay varias. Eso es lo que sería la religión. ¿Qué es la religión? La religión viene de África porque en el principio, cuando la humanidad logró tener conciencia de lo que había en el mundo, le dio nombre a la naturaleza. La naturaleza son nuestros dioses, no son personas. El árbol, el río, el cielo, el mar, el volcán, el rayo, la tormenta, las cascadas, la selva, la floresta. Hay árboles sagrados. Esos todos son nuestros orishás, son deidades que el hombre le dio nombre al adorarlo y al recibir bondades de eso, se le dio nombre, como al cielo se le llamó Olorun o Olodumare, que es Dios, al mar se le llamó Iemanjá, que también hay una diversificación del nombre. Supuestamente Iemanjá no es la dueña del mar, sino manda en los ríos, pero por adoración o porque fuera en Brasil, se la ocultó en el mar. En el mar hay otro orishá. O sea, el principio era el cielo y el mar, o sea, Oxalá y Iemanjá. De la unión de Oxalá y Iemanjá nacieron los orishá. Dice que de la unión de Olorun y Iemanjá nació Aganshú, la tierra firme, que es la Pangea. Cuando surge la tierra dentro del planeta, era todo agua, pero en un momento se abre y surge la Pangea. Eso es Aganshú, la tierra firme. Él nació en la historia de la unión de Oxalá y Iemanjá, del cielo y el mar, que sería el horizonte. Al abrirse la Pangea, surgen los orishá. ¿Por qué? Porque en el Itán, o la historia o el cuento de cómo fue, supuestamente Iemanjá fue violada por Shango, su hijo, que no es una violación, es una, entre comillas, no es literal. O sea, al abrirse el mar y surge la Pangea, eso se toma como una violación. Y de ahí nacen los orishá, del vientre de Iemanjá, de los intestinos de ella, nacen los okutá y nacen los orishá. Nace el río, de los pechos de Iemanjá nace el río, porque la leche materna es dulce y los ríos son agua dulce. Y de ahí, al haber el río y tal, surge la floresta, surge el monte, surgen los volcanes, el volcán es Shango, surgen las tormentas por el cambio del clima y tal, la tormenta, el viento, el rayo es Oyá, Ñanzá, en algunos lados. Entonces, vuestros orishás son vuestros dioses. Nuestros dioses, que es la naturaleza. Claro, le dais la imagen, ¿no?, a cada uno de ellos. Exacto, dicen que Iemanjá es madre, porque claro, es la madre, porque al abrirse el mar nacieron los orishá, es la madre. Por ejemplo, el volcán es Shango, porque Shango es fuerza, es fuego, es un orishá tempestuoso. Nació, claro, del movimiento sísmico, surge la tierra a través de un volcán. Eso es lo que explota el volcán, surge la Pangea. Entonces Shango es un orishá explosivo, es un orishá de fuego, fuerte, nace del fuego. Por eso es un orishá que se dice Shango es de fuego. Como hay orishá que son de agua, como Oshun, Iemanjá y Oxalá son de agua. Oshun es el río, Iemanjá es el mar, y Oxalá, estar en los cielos, es parte del agua también. Entonces son orishá
de agua, como los signos zodiacales. Hay una preguntilla antes de seguir en toda esta trayectoria de vida y la trayectoria del conocimiento de la religión. ¿Cómo te gusta que te llamen? Pai Daniel, Daniel de Oshun. Antes nos aclarabas que hay gente que le llaman sacerdote. Sí, dentro del Batuque se conoce como Pai de santos. Pero como realmente nosotros no somos padres de ningún santo, seríamos sacerdotes elegidos por el orishá para dirigir una comuna espiritual. O sea, sí, dentro de la nación Yeye somos Pai de santo. Pero la palabra correcta sería sacerdote. En el candomblé son babalaos o ialorishás. Son diferentes nombres. Entonces, para ponernos un poquito en situación, la religión surge de África, en la esclavitud en la diáspora. Se lo llevan a Brasil, Cuba y demás. Los negros, al estar mezclados, porque se lo llevan de diferentes, de Congo, de Nigeria, se mezclan. Ahí en esa mezcla es donde surge la religión, porque se entiende que en África había un dios por cada nación, ¿no? Un orishá por cada nación, una deidad por cada nación, o lo que hubiera dentro de la tribu. Eso, si en la tribu había un río, se adoraba a Oshun, si había montes, se adoraba a Oyose. Oyalá sí los cultúan todos, porque Oyalá es el cielo. O sea, es el Dios católico, el Dios Padre Todopoderoso. Para la iglesia, ¿no? Para nosotros Dios es Dios. Y en todos los lugares todos adoran a Dios de una forma distinta, pero el Dios universal es uno solo, que es el cosmos, lo que está arriba de nosotros. Entonces, y para seguir entendiendo, el batuque cuando ya surge, cuando baja a Brasil, se adora o se cultúa todos los orishás que se mezclan de todas las naciones. Sí, es el Erumalé, como llamamos nosotros, Erumalé o Irummalé, quiere decir todos juntos. ¿Por qué surge el Irummalé? Porque en África no es así, la religión es diferente. La tribu tal tiene adora a Oshun y Bará, la tribu tal y Oyalá, ¿no? Otra tribu tal te adora a Ogún, a Oyalá y capaz que a ningún otro. Cada tribu tiene un solo orishá y nada más, o dos, pueden tener tres como máximo. El Irummalé que tenemos nosotros de Bará Oyalá, Bará Ogún, Oyá, Shangó, Odeo, Tino, Bao, Saña, Yapaná, Oshun, Manjá, Oyalá, más Bará Rodeo, Ogún, Bagán, Oyá, Timboá. Esos orishá que nosotros cultuamos todos juntos surge en Brasil y en Cuba. No sé en Cuba cómo lo lograron, pero sé que en Brasil se le llamó Irummalé porque al estar los negros durmiendo en la senzala, que era donde dormía la senzala, era como un galpón, no sé cómo le llaman acá el galpón, ¿cómo sería un...? Como un espacio, como una habitación. Era una habitación grande, muy grande, donde dormían todos en el piso, acostados allí. Eso se llamaba senzala. Entonces cada cual tenía sus cosas, pero como el amo a veces los encontraba, ellos decidieron poner los orishás arriba, en lo que era el tirante de la casa. Y dice, vamos a ponerlos todos juntos ahí arriba, vamos a hacer un Irummalé, todos juntos. De ahí surge la palabra Irummalé y surge que hoy nosotros adoramos mucho más dioses en una sola tribu que en África no es así. Ahí es como surge la nación y el Irummalé. La unión de todos. La unión de todos nuestros orishás, de los que cultuamos nosotros, porque en África hay muchos más, hay más de 200 orishás. Nosotros conocemos entre 12, 14, 16, porque en el candomblé hay otros orishás. Es eso, nada más. Bueno, podemos después explayarnos un poco más, sí. Entonces, Daniel, el batuque, ¿por qué ha sido históricamente perseguido? La persecución viene a través de la esclavitud, a través del catolicismo. Porque los católicos descubren que, o sea, cuando llevaron los esclavos allá fue porque cuando se descubrió América, que supuestamente entre comillas la descubrió Colón, pero ya estaba descubierta. Cuando llevan los esclavos ya estaba el catolicismo instalado, porque primero llegó el catolicismo y después necesitaban mano de obra y por eso empezaron a llevar esclavos. Entonces el esclavo hablaba su idioma y adoraba a sus dioses. Entonces los curas supuestamente vieron que ellos adoraban al diablo. Entonces para
sacarle el diablo lo llevaron a la iglesia y los hicieron católicos, los obligaron a ser católicos. En África no existe el diablo. Existe Shu, que es una deidad, que es un mensajero, el que los ayuda, el que conoce la parte material del ser humano. Shu es el que trajo el conocimiento, amén de que Olorun les dio también inteligencia, pero Shu es el que más trajo más sabiduría, trajo los remedios, todas esas cosas, y muchas cosas que hay en la humanidad fue Shu que la trajo. Entonces, pero como Shu tiene un formato diferente, ¿no? Su formato humano no es como nosotros, los curas le dieron porque era el diablo. En África no existe el diablo. El diablo es un espíritu católico, creado por el catolicismo. Entonces dije, bueno, como ellos están adorando a la iglesia, los obligan a la iglesia, y ahí se llama, cada vez que la voy a nombrar la palabra se me va. Es como un sincretismo, ¿no? Exactamente. Surge el sincretismo. ¿Por qué? Porque el blanco o el católico subestimó la inteligencia del africano, porque como ellos estaban en la tribu descalzos, semidesnudos, cantaban, bailaban y hacían esas cosas, subestimaron la inteligencia. El tema es que los negros fueron mucho más inteligentes y pudieron sincretizar el santo con la deidad. Entonces vieron que la Virgen María tenía un niño, dijo, esta es Oshun. Vieron que San Jorge tenía un escudo de metal, dijeron, este es Ogún, porque Ogún es el dueño del metal. Y bueno, y así como Nuestra Señora Aparecida también la pusieron como la dueña del mar, como Yemayá, o en otros lados Santana. Entonces fueron, San Lázaro, que tiene las heridas, fue personificado como Yapaná. Y así, cada santo católico como que coincide que tiene particularidades de las deidades. Entonces los nombraron, tenían sus santos católicos, pero dentro del yeso o detrás del yeso de la estatua lo que estaba era la deidad verdadera. Entonces cuando el católico entraba, ellos estaban rezando al santo, pero a su vez rezaban a su Dios. Y eso fue lo que ayudó a que la religión surgiera en Brasil. Entonces, le debemos al catolicismo eso. Esa es la deuda que tenemos con ellos. Pero en sí, nuestra religión no es católica, es africana. Viene de África, de donde nació la vida, donde nació todo. Porque aún Egipto viene de África, está en África, y quien formó Egipto eran personas negras, no eran blancos. Los egipcios primarios eran negros, eran africanos. Hoy por hoy es Egipto y tal, y surge, pero lo que surge es de una parte para adelante. La parte de atrás que nadie conoce le pertenece a África, que eso está como borrado del mapa. Lo quitaron, pero en sí la cultura de Egipto es africana. Todo lo que es la numerología, la inteligencia, la construcción, todo eso viene de África. No fueron ellos los que lo inventaron. Viene de allí. Eso está oculto, lo taparon. Y por ende a los negros los obligaron a ser católicos, y ellos se hicieron como surge en Cuba la santería. En nuestro lado surge el candomblé y surgen las naciones y los orishas. Y entonces yo conté que tenemos varios, nosotros tenemos 12, 14 más o menos. El candomblé hay un poco más porque está, amén de los que nombré, está Oshumare, está Logunedé, está Ewa, Naná. Son orishas que nosotros en nuestra nación no los cultivamos, porque no está la tribu dentro de nuestra nación. Ha habido mucha confusión con los nombres, con las lenguas, con las tribus. La tribu Bantu, como que no existe la tribu Bantu. Bantu es un nombre, y bueno, pero el Bantu los Bantu que no son realmente Bantu, pertenecen al Congo o a esta otra parte de Brasil, de África, que hablan portugués también, como es el Congo. ¿Y cuál es la otra parte? Que no me sale. Nigeria. No, Nigeria está más arriba. Digo, del lado de está el Congo. Benín. Está Benín, toda esa zona de ahí, Angola, todo eso es lo primero que llegó. Lo que sería Nigeria, los esclavos nigerianos llegaron 200 años después. Los primeros esclavos venían del Congo y de Angola. Por eso es que hay ciertas naciones que son más antiguas. Después surge
Cuando llegaron los nigerianos, ya la religión ya estaba instalada. O sea, no es que ellos son los... Sí son primarios en África, pero en el Brasil vinieron después. ¿Y en Occidente por qué se asocia el batuque con práctica oscura o magia negra? Es el catolicismo lo que lo asocia, porque como no logran entender lo que ellos hacen, la magia de el ritual de incorporar, de concentrarse, o de sacrificar animales, lo ponen como algo malo por la sangre o por como que hacen sacrificios y tal. Pero el sacrificio existió de toda la vida, porque ya en la Biblia dice que Dios les pedía que sacrificaran un cordero, al punto que en una parte uno sube al monte para matar al hijo, que Dios le pide que mate a su hijo y él lo lleva. Es una prueba que Dios le pone. Cuando esto le dice, no, no es tu hijo, está el cordero, está ahí atrás. Era para ver si él lo adoraba tanto como para sacrificar a su hijo. El sacrificio existió de toda la vida. Aún hoy, los judíos no comen pollo si no lo mata el rabino. Los moros comen la oveja si no la mata el que la tiene que matar mirando a donde nace el sol. Hay muchas culturas que los turcos también matan animales. Ese ritual es ancestral, no es nuevo y no es que nosotros sacrificamos el animal porque somos demonios. Eso viene, es ancestral. Es ancestral. Y la sangre, bueno, hay sectas que usan la sangre, como hoy por hoy lo que hay, ¿cómo se dice? El poder, la gente del alto nivel, los millonarios, Sí. que tienen sus sectas, ¿no? Ellos también, pero usan el líquido no de animales, sino de personas. Pero como es una élite, tienen dinero, lo tapan, lo pueden tapar, que no debo entrar en esas cosas, pero es para decir que ellos también usan la sangre, pero peor que nosotros. Y sin embargo, eso no se habla. Nosotros usamos la sangre del animal porque Dios puso el animal para nosotros. En una de los Itán, en una de las historias, cuenta que viene una persona, una gallina, la gallina se llama Uruncó en África y el pollo se llama Akiko. Venía el Uruncó con piojos y le pregunta ahí qué hacía para sacarse los piojos. Entonces le dicen, recuéstate en ese árbol que se te van a ir. Entonces el Uruncó se arrima y se saca los piojos, pero a algunos le queda. Entonces el Uruncó, como no se sacó todo, dijo, me curó, pero no todo, como que no le dio crédito a lo que le dieron. A todo esto pasa una persona y dice que tenía hambre, que cómo hacía para comer, dice, bueno, cómete el Uruncó, dice, por mal agradecida. Entonces ahí surge que matan a la gallina por no haber agradecido y se la comen. El cortar el animal es un agradecimiento a la deidad por lo que nos da. Nos da el agua, nos da la comida, nos da la fertilidad de la tierra. ¿Cómo se fertiliza la tierra? Con agua dulce o con la lluvia. La lluvia también es Oshun. Cuando llueve, dice que Oshun se sale del río, se transforma en lluvia y fertiliza la tierra. Riega la tierra, crece la planta y nos da la comida. Por ende, le devolvemos a Oshun lo que llamamos nosotros mazamorra o granos de maíz, lo que acá le dicen pienso. Eso es lo primero que surge, entonces se le devuelve el maíz. Porque muchos dicen, el maíz es de vara, ¿por qué Oshun come mazamorra? Porque el maíz, la mazamorra, surge del choclo, como surge el maíz de pienso para los animales, solo que la mazamorra es más cocida, el otro es más crudo, el otro es más verde, según cómo va el proceso de la planta, ¿no? Al principio de la mazorca, el grano es tierno y cuando se seca queda duro. Entonces, tiene diferente formato. O sea, así como se le dan los granos y tal, también se le dan animales, porque lo sagrado es la sangre. La sangre tiene muchas cosas, como, amén de lo espiritual, para nosotros, tiene cosas que nos curan, que nos sanan, nos mejoran. ¿Tá? Esa es la virtud de la sangre, nada más. Y para seguir situándonos en eso que estábamos comentando antes, que Sí. ponían los esclavos a todas sus deidades, Claro, sí. en alto, ¿vale? ¿Cómo va influyendo eso en Latinoamérica de África, una vez que ya están todos los esclavos? ¿Cómo influye eso
a nivel pues, psicológico, humano, social, cómo va evolucionando esa religión, porque de ahí se va transformando. Sí, evolucionó así el Erumale. Bueno, el tema era el siguiente: sí tenían todas sus deidades juntas, pero al yogar a los bucios, el yogo de Ifá, que son los caracoles, ¿no?, con los que Dios puso o Olorum o Olodumare, le dio al ser humano para poder interactuar con él a través de los caracoles, se buscaba el orishá de cada persona, o sea, el ángel de guardia. Entonces, ahí surge que, bueno, tú sos de Oshun, aquel es de Mayá, este es de Bará, surgen los orishá. Entonces puede haber en un templo donde está el Urmalé, haber muchos orishá, muchas deidades, porque al estar todas las deidades ahí, la deidad elige un ser humano para hacerlo de él. Entonces, ahí el tema pasa por el sacerdote. El sacerdote es el que tiene que aprender a distinguir, a clasificar cuál es de cuál orishá. Ya no es como en África, que sí o sí, si nacías en esta tribu, sí o sí eras hijo de Ogún. Si nacías en la tribu de Oshun, eras de Oshun. Y en cambio ahí tuvieron que aprender a través de los yogos a ver quién era de quién orishá. Entonces puede haber, si en un templo, muchas deidades, muchos orishá, porque si yo los tengo acentos, pueden venir a mi casa. Que tampoco es obligatorio que por yo tener 12 orishá tenga hijos de los 12 orishá. No es así. En mi casa, por ejemplo, hay hijos de Oshun, hay de Yemayá, de Bará, de Ogún, Shangó, pero no hay otros orishá. Si tengo el asentamiento, pero no tengo hijos de esas deidades como Oba, Osaña, Yapana, Ode, no hay. No llegan a mi casa. ¿Los orishás eligen a la persona? El orishá te elige. El orishá es el que te abre el camino y él te escoge. Tú no puedes decir yo quiero ser de Ogún, yo quiero ser de Yemanjá. No, tú no. El orishá te elige. Supuestamente desde antes de nacer. En este caso, bueno, como se ha entreverado mucho el blanco, el negro, las naciones, todo, ahora está más complicado, pero sí es verdad que el orishá es el que elige tu camino y no siempre te elige para ser babalá o pai de santo o que tengas un camino espiritual. Muchas veces te elige para otras cosas, para que estudies y seas una persona que aprenda la cultura y la comunique a través de lo que estamos haciendo hoy. La ahora, difunda. Puede una persona aprontarse para estar dentro del lugar y conocer y ahondar en lo profundo de dónde salió, de dónde vino y ser un historiador, por ejemplo. Un historiador puede ser de religión, puede ser pronto dentro de la nación y no practicar lo que practico yo. Nació para eso. No es obligatorio el aprontarse y ser pai de santo, no. No es así. No es que todos nos aprontamos y ya somos pai. Como se dice. Es más, para ser pai de santo se necesita tener hijos de santo. Una persona que es pronta y no tiene hijos no es pai de santo, es un sacerdote. Pero hoy por hoy la gente se apronta y dice, yo soy pai de santo. No, tú no eres pai de santo. Primero, porque no somos padres de ningún santo. Y segundo, que para ser pai de santo tenés que tener hijos. O un baba. La palabra baba es abuelo o persona mayor. O sea, un baba y al orishá es una persona mayor que tiene hijos dentro del batuque, tiene hijos y nietos. Entonces eso es un baba al orishá, alguien que ya tiene hijos, nietos, bisnietos. Tiene toda una descendencia. Entonces hay mucha trampa en esa palabra orishá, baba al orishá, y al orishá. Las y al orishá son en el candomblé las mai de santo, lo que se llama la mai de santo, o la regente del templo. El candomblé es diferente a nosotros en el sentido que es más ancestral, más estructurado, tiene personas, cada cual tiene un cargo. Si tú estás en la cocina, tienes un cargo. Si estás en el parlado tenés otro cargo. ¿Cómo están las Iquet, las Yaó, las Yalorishá, las Yamí? Todo lo que es Ya es femenino. Yalorishá es mujer. Yamí es mujer. Y Yalodé es una mujer con poder, con sabiduría. ¿Tá? La Yalodé, la Yamoró es la persona que cuida donde están los orishá, o limpia o ordena donde están
los asentamientos, los ibá. El ibá es donde está la piedra dentro. Eso, las ya son femeninas, los baba, lorishá o pai son los masculinos. La religión la matriz es matriarcal realmente. Después en Brasil se fue diversificando y pasó a ser matriarcal, patriarcal o lo que llegare. Pero sí que realmente es femenina. Pero bueno, se necesita igual del hombre. ¿Y cómo una persona se hace hijo de...? Muchas veces, ya porque nacen dentro de la cultura, como en mi casa, mis hermanas tuvieron sus hijos ya siendo de religión, entonces ya sabíamos que ese niño tiene su camino, o vamos a mirar el camino del niño. Ah, sí tiene, no, no. Yo tengo familiares que no son, porque no tenían su camino, están protegidos, pero no pertenecen al ritual. Y otros sí. Otros fueron puestos en el ritual por necesidad y hoy por hoy lo abandonaron porque no era su camino y están en su derecho. En ocasiones la persona llega buscando una ayuda espiritual, buscando un arreglo, una solución, ya sea por trabajo, por salud, por amor. Llegan al lugar y ahí el sacerdote decide si esa persona tiene camino o no. Dice, mira, tu camino es espiritual. Lo que te pasa no es porque seas mala, ni porque seas buena, o porque esto es porque cuando tú inicies tu camino espiritual, esas cosas se van a encaminar. Igual está como mal influenciada esa parte. Muchos han aprovechado esa parte para todo lo que venía iba para dentro del templo. Y de ahí que surge también después esa cosa de que hay gente que ha abandonado la fe y la ha abandonado mal. ¿Por qué mal? Porque no era su camino, lo introdujeron en un lugar que no le correspondía y cuando se despertó y vio que ese no era su lugar se fue, entonces muchos se han ido al catolicismo o a las otras religiones que surgieron después, que son los que nos critican. Pero la mayoría de los adventistas, testigos y eso, la mayoría, la mitad, por no decir un poco más, son gente que pasó por nuestra religión, pero que fue maltratada o abusada por ciertos Baba Lorishá o Pai de Santos que usaban la religión para poner gente adentro de la casa para tener más gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que si hay 10 hijos en mi casa, que sean del camino de la fe. Si no son del camino, no los quiero. Porque eso me va a traer problemas a mi vida. O sea, yo puedo, a través de los bucios, mirarte y ver si tenés caminos. Y mira, por más, tú sos doctor, sos juez, pero tu camino es espiritual. Bueno, mira, aquí el orilla te está llamando. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo soy juez? Bueno, nos miramos y el orilla ubicará, te dará el camino para que tú puedas seguir ejerciendo como juez y practicando tu fe, sin necesidad de ser un pai de santo. Como los hay. En Brasil hay abogados, doctores, jueces, futbolistas, cantantes, que son religiosos, tienen sus orillas. No son pai de santos, porque están prontos, están hechos, pero lo suyo era cantar, jugar. Entonces tienen sus cosas a las cuales sus deidades, a las que cuidan, o otras personas que son hoganes, se las cuidan por ellos. Entonces ellos, al tener esa facilidad de hacer dinero, ayudan a esos hoganes para que puedan aprontarse para cuidar sus deidades. Eso es lo que hay. Es así. Un equilibrio entre lo personal y lo espiritual. Sí, y entre el rico y el pobre. Y bueno, si el pobre no puede, el rico ayuda. Un toma y da. Eso. Que de este lado no se hace. O tenés y te hace, o no tenés y no te hace nada. Así es. Pai, ¿y los orishas qué representan? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cómo se sitúa en un Erumalé? El Erumalé está formado de Bará Oxalá. Empieza por Bará, que sería Eshu. En el candomblé no existe Bará, existe Eshu. Eshu Oná, que es el primero. En las naciones Yeye o en las naciones para abajo, sí. Es Bará, Ogún, Oya, Shango, Ode, Otín, Oba, Osaña, Yapaná,
Oshun, Yemanjá y Oxalá. Eso sería el Erumale, de Bará a Oxalá, el principio y el fin, el alfa y la omega. Bará es el principio, pues el que tiene la llave, el que abre, y Oxalá es el final porque es el que cierra. Eso es... Es decir, que todos son igual de importantes, porque sí, cada uno tiene su función. No hay un orishá más que otro. Sí, el más importante es Oxalá porque es Dios, ¿no? Es la creación, es el que creó. Pero igual, todos tienen lo suyo. Bará es el dueño de la llave, es el dueño del camino, es el que nos abre el camino espiritual, el camino al trabajo, el camino del amor, el camino de la sabiduría. Es el dueño del camino. El camino lo hace uno a través de que él te guía para lo que es tu camino, para progresar también, para muchas cosas. Ogún es el dueño del trabajo y de la tierra, porque se le dio la virtud del hierro, de moldear el hierro. Eso fue una virtud, o sea, algo que le llegó para moldear el acero, y él creó las herramientas para abrir la tierra y sembrar la semilla, que la semilla la trajeron los dioses. Y al plantar, Oshun aportó la lluvia, que es la fertilidad. Entonces, al plantar y cosechar, o sea, es el dueño de la tierra, y la cosecha es trabajo. Entonces se lo asocia al trabajo, al hierro y a la tierra. Y Oyá es la dueña del viento, del tiempo, de las tormentas, las tempestades. Es dueña de la sangre también. La sangre le pertenece a Oyá. Cada uno tiene lo suyo. Un elemento. Shango es el equilibrio, es la balanza, es la justicia. Shango para nosotros es como un juez, un abogado. Es un orishá letrado que conoce las letras, porque muchos creen que los en África son ignorantes. En África ellos sabían leer, escribir y contar. O sea, ya lo dije anteriormente, que la numerología surge en África. Eso y por algo cuando ponemos las cosas son 7 velas, 7 cosas, 7 plumas, 14, 28, porque ¿cómo sabían ellos que eran 14, 28? Porque es que la numerología surge, la primera nació en África, no nació en otro lugar. Pero la transmisión de ellos fue de boca a boca, no hay escrito. Por eso es que no tiene valor, porque como fue verbal y mental, eso se fue transmitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó un tiempo en que el hombre despertó más, dijo, no, esto hay que escribirlo. Entonces empezaron a escribir los libros, que surge hace 5.000 años, la escritura. Pero no es que la escritura surge hace 5.000 años, ya existía. Claro, de ahí también surgen muchos secretos ya que existía. Se pierden en ese boca a boca. No lo escribían porque no interesaba escribirlo. Yo te lo cuento, tú se lo cuentas a tu hijo a su hijo, y así se fue transmitiendo tal y cual. Era tal la sabiduría y tal la estructura que se contaba real, no había mentira. Después surgió el mentimos, engañamos y tapamos, pero en el principio la religión era verbal, entonces no hay escritos. Después sí, por eso está la Biblia. La Biblia es un libro escrito por otras personas, no la escribió Dios. Está escrita por seres humanos, historias vividas, sueños que han tenido, visiones, ¿verdad? Nosotros tenemos sueños y tenemos visiones todos. El tema es que unos les dan importancia, otros no. Uno sueña y dice, ay, qué horrible. El sueño es un mensaje. Todos soñamos. Y para nosotros es muy importante, al menos para mí. Muchos babalaos no le dan importancia. Ah, no, tú vivís soñando. Y por algo sueña, ¿no? Es un mensaje. A través del sueño uno sabe si tiene que hacer obligación, si tiene que ir a un templo, si no tiene que ir, si tiene... El sueño te indica, te está llevando a algo. Es un aviso, es un adelanto. Una manera de interpretar también. Una manera de saber quién sos, de dónde venís. Te dice, ¿y por qué estás acá? ¿Cuál es tu destino? Y, al igual que el Orishá. Entonces, Shango es el equilibrio y tal. Ode, Otin son... Ode la floresta, no es Oyose. La floresta es el monte donde hay los árboles con fruta. Eso es una floresta, donde hay frutales, donde hay alimento. Oba está en los ríos también, es la traición, el robo de confianza, nos marca esa parte porque ya fue traicionada. Pero también tiene su lado bueno. Después está Osaña, que es la medicina. Osaña son las plantas. Las hierbas medicinales les pertenecen a Osaña. No son de él. Los remedios, eso le pertenece a Dios, pero él le dio a él el tributo de... Es como que yo invento esta taza, pero te doy a vos la virtud de poder llenarla.
¿Entiendes? Bueno, eso. Sí, las plantas son de Osaña porque él aprendió el secreto y tal, pero realmente no son de él. Él las rige. Todo lo que es el yuyo medicinal le corresponde, o sea, la medicina surge de ahí. Y Yapaná también rige la salud. Yapaná es la transformación porque él nació enfermo. Él nació con pústulas. Entonces, él murió de eso, murió joven, murió de eso. Entonces, por eso, cuando alguien está enfermo, se le pide a Yapaná, se le atribuye a la salud y a la transformación. Transformarse de una cosa a la otra, ya sea de estar grave a estar vivo, o en muchas formas hay transformaciones, de ser pobre a ser rico, o no rico, digo millonario, pero o de no ser nadie espiritual y transformarse a ser espiritual. Eso se le atribuye a Yapaná, a los intestinos, muchas cosas. Oshun es la fertilidad, porque es la que riega la tierra, pero también la fertilidad femenina, ¿no? Están los órganos, el útero, los ovarios, eso le pertenece a Oshun, el vientre, eso es de Oshun. Y Yemayá es madre, es la dueña del mar, es la que también aporta muchas cosas porque la abundancia viene del mar, muchas cosas es la madre, se la asocia a la cabeza, al cerebro, como también hay otros, Oxalá también gobierna el cerebro, pero más bien la cabeza es de Yemayá también, son las partes que rigen. Cada uno rige en una parte del ser humano, ¿tá? Ogún es el camino, también Ogún es la estrada, es el camino. Es decir, cada orilla está ligado, vamos, a su elemento y a partes del cuerpo humano. Y a cosas también terrenales. Terrenales sí. Y humanas, sí. Vale. Como al camino, como al vientre, como a las manos, como al pie, como a la vejiga, al agua. Sí, cada uno tiene una virtud y todas las virtudes son buenas. Entonces, Daniel, ¿qué relación establece un practicante con su orishá? ¿Qué relación establece un practicante con su orishá? ¿Cómo me conecto yo? Sí. Bien, la conexión es a través del Ibá, a través del Otá. O sea, el Otá es una piedra que está en el río o en el mar. Uno recoge la piedra, le hace la pregunta dentro del yogo de Ifá, dentro del juego de Ifá, y ve si esa piedra responde para mí o no. Si la piedra responde, por ende, lo que se hace es cortar el animal sobre la piedra y marcar a la persona para que haya una conexión entre la piedra, el espíritu y yo. Es un trío, una trilogía como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y esto es igual. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Tá? El Otá, el orishá y yo. Ahí surge la conexión. Me dan un Otá, lo preparan para mí, yo lo cultivo, yo lo adoro, lo tengo en mi casa, me inclino hacia él, le pido, le rezo, le pongo su vela, su comida o su ofrenda, lo que sea, y él considera si yo merezco o no lo que pido. Si me lo da es porque yo lo merezco, ya sea salud, trabajo, dinero, amor, ¿tá? Pero no siempre es literal, no siempre todo lo que le pides él te lo da. Si no te lo da es porque no es para ti. Pero muchas personas obligan al orishá que tiene que dárselo. Y como el orishá no te lo da, buscan otras fórmulas. Y ahí surge lo que surge. No es que porque estás dentro de eso yo cultivo, yo me conecto y tengo la virtud de conectarme, soy mejor que tú. Porque si yo te lo enseño, tú puedes hacerlo también. Si está en tu camino, lo puedes hacer. No hay diferencia. Esa es la conexión que hay entre el espíritu y yo. Viene a través de eso y de cuidarlo, ¿no? De tratarlo debidamente. Vale. Y entonces, una vez que entra una persona en religión, en este caso habíamos hablado que se yoga para conocer su orishá. Y su camino. Y su camino. ¿Qué estructura hay dentro de un batuque? ¿Qué rituales y la importancia de un ritual hay? Sí, lo primero es buscar su orishá, buscar el camino, analizar el problema de la persona, por qué la persona está enferma, por qué la persona está mal, por qué la persona no tiene amor, por qué la persona no consigue trabajo, si es astral también, porque a veces la parte astral también rige nuestras vidas. Entonces vemos, la limpiamos, le quitamos lo malo a través de limpiezas espirituales, ya sea con granos, con polvos, con aguas, con yuyo, con hierbas. Se limpia la persona, se quita, se lava el aura de la persona y ahí se introduce dentro de la nación, dentro del culto, para lo que está hecha.
el hecho que necesite un camino no quiere decir que la persona vaya a ser como yo. Sí, que no hay necesidad de que tenga que hacer ritual. Y no hay necesidad muchas veces de cortar el animal para esa persona. A veces solo con agua, bendecida por lo suyo, lo que sea, o comidas, eso ya alcanza para que la persona continúe su vida. O sea, es como un coche que tiene la batería mala y entonces se para, le da un empujón, el coche arranca y sigue. Obviamente que después tendrás que cambiarle la batería, y en esto es igual. Al principio la persona entra y se le da su oportunidad de ver si con eso que nosotros damos alcanza, sigue su camino y la persona puede triunfar en muchas cosas y no precisa más. Precisa irse de vez en cuando a cultuar, a agradecer, poner una vela, poner una ofrenda, pero no es la obligación de continuar mi camino. Otros sí, con el tiempo empiezan así, se despiertan, continúan, pero después resulta que necesitan algo más. Se mira, ve qué precisa. Precisas una cuarchiña, es un pote donde lleva agua que está también conectado a nosotros y al Dios o a la deidad. Bueno, una cuarchiña o un borí, ya es más, ya son los ojos, o es el otá, depende. En ocasiones la persona va aumentando de acuerdo a lo que el orishá va pidiendo. No es que yo soy obligado que te agarro y te doy todo, no es así. Lo hacen hoy, perdón. Sí lo hacen, pero no es así. La importancia de la ofrenda depende de cada uno y depende de lo que pidas o lo que el orishá considere que quiere él para ayudarte. Esa es la ofrenda, es un dar por recibir, no es obligatorio. Eso lo decide el orishá si tú tienes que ofrendarle a través del bucio. Siempre se consulta, la persona está mal, digo, está enferma, es de médico, sí. Tiene que ir al médico, no, tienes que ir al médico, aconsejarle a la persona, no solo que es espiritual y yo te paso y te curas, porque no es así, no es literal. Entonces, bien, y ahí, bueno, la limpio, sí, la limpio, ¿con qué? Con tal cosa, con tal grano, se hace con mazamorra, con maíz, con palomitas, en fin. Y bueno, y se le debe algo al orishá, ¿qué le damos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Una bandeja, una comida simple? Sí, una comida fría o seca. ¿Tá? Una comida con más, sí, hay que cortar un animal en agradecimiento. Eso lo decide él si quiere que tú le des el animal o no. No es que yo por decirte, mira, tengo que limpiarte y hay que matar una cabra porque hay que hacerlo porque si no, no te resulta. Eso es mentira. Eso lo decide el orishá. Si él dice que tienes que darlo, yo soy obligado a decírtelo, a comunicártelo. ¿Tá? Ahora, si no hay, también tengo que decirte, no, mira, te limpio y con eso ya está, no debes nada. Trae una vela, trae una flor, puedes dar una ofrenda a cambio de lo que has recibido. Es por lo que tú recibes. La ofrenda es un dar. Es como, pues, yo saco agua del río, saco pescado, riego mi quinta con esa agua, que hoy no la saco del río, la saco de la canilla, por ejemplo, pero entonces como yo saco alimento de ahí, ¿qué hago? Transformo el alimento para mí y una parte para el orishá que me lo está dando. Es esa la importancia de la ofrenda, es por lo que recibimos. O a veces no recibimos nada, pero se lo damos de corazón, porque sí recibimos como la protección, la ayuda de estar vivo, de estar parado, de estar sano, de no necesitar de un remedio, de un doctor, de tener la inteligencia para entender y saber quién es el malo y quién es el bueno, porque no se precisa estudiar para eso, para conocer a la gente. Para conocer a la gente se necesita tener la mente abierta y ver quién te está explorando, quién te está usando y quién realmente te quiere y quién realmente no. Eso es un sentimiento, es como el amor. El amor no existe en forma de comida, de alimento, de árbol. El amor es un sentimiento que abarca muchas cosas, como la religión, es un sentimiento. Si tú no lo sentís, no puedes ser de esta religión. Tenés que sentirlo. Entonces, cuando a la persona lo obligan a estar allí por un error, no lo siente, se siente a disgusto y a lo largo se va mal. Porque eso es un sentimiento. Se tiene que sentir en la sangre. Es la fuerza de la sangre, la fuerza en la piel se siente. La energía cuando se siente el tambor, la música, entonces uno siente esa vibración y siente que allí está bien. Es como cuando vas a un baile. Si la música es linda y te atrae, te sentís en su lugar. Si la música no es buena, te vas, porque no es tu lugar.
Es muy importante la música. La música, sí, la música es fundamental, es tambor, ¿no? más la mitad más uno de lo que corresponde el tambor, el sonido. La onda expansiva que marca el golpe es lo que llega a tu cuerpo. Es el nexo de unión de lo terrenal a lo sagrado. Está unido por algo los signos, las campanas, ya los chinos todos tienen el gong, la campana, el tambor, todo el sonido, como se ha encontrado en algunos lugares habitáculos con un solo agujero, así como algo como para poner un dios, que no es que cuando uno hace un ruido, eso hace boom, hace como un eco. Una onda expansiva. Una onda, y eso mucha gente después con el conocimiento se ha dado más o menos a entender que muchas personas entraron ahí para que ese ruido sanara o le abriera su mente para concentrarse y conectarse con lo que está arriba y lo que está abajo. Claro, digamos que la música te ayuda a entrar en ese trance, en el ¿no? trance. Y esa conexión. El trance es a través de el tambor, el canto y la danza. A través de danzar, de cantar y el sonido, uno entra en trance. Eso es lo que te hace entrar en el trance. Pero también va importante el yuyo, el baño, la limpieza que tu cuerpo tenga, porque nuestro cuerpo es nuestro templo. Si el templo está sucio, no puede entrar una cosa buena. Digamos que el religioso, una vez que tiene esa creencia, esa emoción, ese sentimiento que estás diciendo y entra a un batuque, entra a una rueda, primero tiene que estar limpio. Limpiarse espiritualmente. No limpio de agua y jabón. Sí, que también. Eso es importante, pero limpiarse espiritualmente, ya sea con yuyos. Los yuyos son las hierbas, ¿no? Como se dice, amasarla en el agua. ¿Por qué? Porque al amasarla en el agua, la virtud de la hierba pasa al agua, como parte de ello es la luz solar, más los pigmentos y lo que tenga, que al bañarse pasa al cuerpo nuestro a través de los poros y llega y nos da esa fuerza. Entonces eso nos libera. Una persona, por ejemplo, que está en situación de calle porque se droga, porque es alcohólico, pero por estas cosas un día conoce el camino, va. Entonces yo no lo puedo poner directamente ahí, tengo que limpiarlo, hacerle un proceso, quitarle todo eso. ¿Y cómo se quita? Con baños, con limpieza, con descansos, con cosas en la cabeza, para abrir su mente. Por dentro también los alimentos, comer comidas hervidas, granos hervidos limpios, sin azúcar, sin sal, sin aditivo, para desintoxicar a la persona y tenerla allí acostada, descansando, durmiendo, que obviamente que por sí sola no va a dormir, se dan yuyos que hacen que la persona duerma, ¿no? Y hay hierbas que se usan hay gente que toma pastillas para dormir, nosotros no, hacemos té, infusiones de ciertas hierbas que te relaja y te hace dormir para que tú descanses, y mientras tú duermes y te limpiamos, va a llegar un momento que tu cuerpo va a quedar a la par. Entonces sacamos todo eso nefasto, rehacemos la persona, o sea, los orillá, Dios, si tu camino se rehace, se desintoxica y una persona puede, sí. Para eso sirve la religión, para ayudar, pero muchos no lo hacen. Si os está gustando este contenido, dadle a like. Y por supuesto, no olvidéis darle al botoncito de suscribiros, activar las notificaciones para que os llegue todo nuestro contenido, porque nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. No les interesa esa parte, les interesa otra parte. Pero sí es bueno ayudar a una persona, incluso personas que están como disasociadas y están internadas por locura, no sé si se puede decir la palabra, sí. Pero bueno, es que realmente no están, tienen otras cosas. Entonces uno mire si lo puede ayudarlo, a sacarle esa cosa, esa negatividad, y que esa persona puede decir, sí, yo estuve internada, pero este camino me abrió mi vida y hoy soy yo, y volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos, se despierta nuestra conciencia. El orillá, ¿qué hace? El orí es la cabeza, y el orillá es la cabeza hecha con el orillá, y una vez que eso entra en nuestro ser, se despierta la conciencia. Entonces nos hace ver que yo, ¿por qué estoy tomando? ¿Por qué bebo? Yo no tengo por qué ser alcohólico. ¿Por qué me drogo? ¿O por qué soy malo? ¿Por qué maltrato? ¿Por qué pego? ¿Por qué golpeo? ¿Por qué esto? Entonces eso es ser consciente. Y si tú, siendo consciente que si tú das un golpe, lastimas y lo haces, eso es un pecado. Yo soy consciente que si yo me prendo una vela blanca, prendo una vela negra con tu nombre al revés, te estoy haciendo daño. Yo soy consciente. Y si lo hago, estoy pecando, porque lo estoy haciendo a conciencia. Y eso se revierte al final. Se revierte, claro, porque está el bien y el mal, existe. Entonces, si tú actúas bien, recibirás bien. Si actúas mal, recibirás mal. No en el día ni a la hora, pero a lo largo eso se revierte. Entonces, es aconsejable
intentar hacer el menos daño posible, porque eso a lo largo vuelve. Sí, como el hincarte, el doblarte, el ofrecer, el dar, a lo largo tú recibís. Es así. Eso sí es literal. ¿Se puede considerar el batuque una forma de ocultismo? Depende. El ocultismo viene a través de lo oculto, ¿no? De lo que se oculta, de lo que yo sé y lo que tú no sabes. Entonces a través de eso surge, sí. Muchos han aprovechado esa parte, pero realmente no, el batuque es cultuamos a nuestros ancestros. Esa es la ritualística, no hay otro secreto. Pero como eso viene de África, llegó a América y el conocimiento lo tenían los negros, los esclavos, y por ende el esclavo era un ser inferior, cuando vieron que ellos tenían esa parte, claro, ellos aprovecharon lo que ellos sabían, lo ocultaron y lo usaron a su manera, primero para liberarse, después para formar su religión allí donde estaban, que no podían volver para atrás, y a través de eso sí usaron muchos esclavos se aprovecharon de lo oculto, del ocultismo, y para su beneficio y otros para ayudar. Porque si bien hubo blancos esclavistas, hubo blancos liberadores. Hubieron blancos que ayudaron a los negros. No todos fueron malos. Si no, no hubiera habido la cruza, ¿no? De cruzarse blancos y negros. Se cruzaron porque había gente buena y gente mala, como en todas partes. Como hay chinos malos, como hay rusos, rumanos, turcos, hay buenos y hay malos. En todas partes, el bien y el mal está en la tierra. Digamos que a la religión se le pone esa coletilla de oculto para meter miedo a la gente. Exacto, y usarlo para mal, pero en realidad yo sé lo que te puede dañar y no te lo digo, te hago el daño y te hablo y te voy haciendo el daño, porque yo lo sé, tú no, pero eso es un pecado también, a lo largo no es bueno porque yo estoy hecho para una cosa y si yo sé que lo que te estoy haciendo te va a hacer daño, te digo, mira, a ti te aprontaron, te hicieron, pero mira, ese no es tu camino es este. Yo tengo que tratar de frenar, de que tú no continúes en un camino que no te va, pero que tampoco abandones tu camino. Es decir, indicarte, mira, tu camino es este. Cuida lo que tiene, yo te ayudo, te los alimento, te enseño a alimentarlo, a cultivarlo, pero no hagas lo que estás haciendo porque ese no es tu lugar. No vas a llegar a lo que llegué yo, no porque no tenés la cabeza, no es tu camino. Mira, tu camino es este. Tú puedes estudiar y ser historiadora de la religión. Ese es tu camino y te va a llevar a la cima. Y no tenés por qué hacer lo que hago yo. Y gastar algo, energía y tiempo y dinero en una cosa que no te va a llevar a nada. Entonces eso sería ser honesto. Pero hay muchas personas que no quieren la honestidad, quieren lo que quieren. Quieren aprontarse, quieren tenerlo. Y ahí, bueno, si la persona quiere, me pasó. Una persona quería aprontarse y liberarse en una sola obligación. Y eso no es así. Porque tú naces, creces, aprendes a caminar, a comer, a hablar, te desarrollás, sos adolescente, después sos madre, sos mujer, después sos madre y después sos abuela. Es un proceso. Entonces yo no puedo aprontarte en un suelo y liberarte. Digo, si quiero lo hago, sí, claro que lo hago, pero está mal hecho. Y cuando la persona diga quién te aprontó, quién te liberó, cómo lo hiciste, y tú le cuentes, va a decir, eso está mal. Entonces tú lo pediste y yo te lo di. Me pagaste y punto. Pero como aprovechando, sí, es verdad, me lo hizo mal. Entonces ya tú vas a hablar mal de mí. Porque ahí vas a aprovechar el momento. Entonces, ¿por qué hago? No lo hago. Pero para poner un poco en situación a la gente que nos escuche hoy y que quiera conocer el batuque. Y que no se dejen engañar. Esa sería una de las cosas, no era engañar, pero ¿cuál sería entonces una persona que quiere entrar en religión? ¿Qué es eso de aprontarse? Porque el que lo escuche porque tiene que conocer primero. Uno no puede ir a un lugar hoy y mañana quiero que me lo hagan, no. Tú tienes que conocer el lugar, el ambiente, la casa, el sacerdote, la gente que está allí alrededor, el entorno, lo que te da, lo que no te da, que te miren, que te digan, y tú sentirlos, ir 1, 2, 3, 4, 5 veces y sentir. Incluso si tu camino ahí tú lo vas a soñar, lo vas a ver, porque el orillá te lo va a poner acá. Va a decir, no, y lo que tú sientas y me lo transmitas a mí, yo sé que es verdad, porque tú estás ignorando lo que me estás diciendo a mí, pero yo sí sé lo que hay.
Sí, estás diciendo entonces que una persona antes de tiene que aprender y tiene que conocer y saber. Conocer, no conocer a través de que me apronto y después conozco, eso no vale. Y aprontarse forma parte de rituales dentro del batuque. Dentro del batuque, sí. El aprontamiento es cuando ya se sabe lo que vas a seguir. O si vas a seguir ese camino espiritual. Ese camino, ¿no? O aprontarse porque lo necesitas por tu salud. Vale. Porque si tu camino va a ser un abogado, bueno, pero va a haber trancas en tu camino, uno te apronta para que tu ángel de guardia te encamine y aparte la gente mala y te deje que tú puedas continuar y ser un abogado de triunfar en esa parte. Muchas veces se apronta para eso, porque hay personas que tienen el karma o el dharma. El karma es que si está en tu karma que va a haber el camino tuyo es espinoso, bueno, uno lo apronta para que le sea más leve, nada más que para eso. Entonces no te hace mejor ni peor que nadie, simplemente tú hiciste un ritual, te marcaste, te aprontaste para hacer tu camino, para que el enemigo o la envidia no tumbe o no corte ese destino que tú tienes. Muchas personas han abandonado carreras o estudios o cosas a la mitad porque no se encuentran bien en lo que estudiaron y al final dejan y fracasan. Pero es porque no han tenido el apoyo espiritual o psicológico o familiar o de un buen sacerdote o un buen cura o un buen espiritista que no, yo te voy a proteger para que tú puedas continuar. ¿Existen rituales para influir en otras personas? Sí, pero a lo que vamos, que sí hay, pero es como el envasado, tiene fecha de caducidad. Y si tú no lo repites, la persona se despierta y se da cuenta que puede incluso hasta saber que tú lo influenciaste y revertirlo en contra. Y es lo que sucede hoy por hoy en la religión, que se está diversificando. Hay personas que se han dado cuenta que ese no era su camino, pero han estado 20 años dentro del ritual gastando dinero para nada porque no es su camino. Entonces, esos son los que hablan mal, porque dice, sí, a mí me hicieron ateo y por hoy este no es mi lugar, pero todo lo que dejó allí lo dejó, el otro se aprovechó. Pero eso es una mala influencia para la religión, porque está hablando mal de nosotros. Cuando nuestros orillanos son así, las deidades fueron puestas por Dios, por Olodumare, que fue el que creó la tierra, el que mandó a crear, mandó dos entidades a formar el hombre, ¿no? Vino Obatalá y Olodumare, son los que formaron al ser humano y le dieron la inteligencia y la sabiduría. O sea, venimos de arriba, no venimos de abajo. Pero bueno, después se fue, y incluso nuestra religión fue plagiada muchas veces, como por ejemplo Abel y Caín, la ofrenda, como ella me preguntaba hoy, la ofrenda, bueno, se ofrendó si Dios tomó la ofrenda de uno y no la del otro. ¿Por qué? Porque una estaba mal dada, estaba dada no con amor, fue dada con rabia o con envidia del otro, porque la envidia estaba allí. Por eso Dios no tomó la ofrenda del otro. Y ahí está la ofrenda. Si uno da una ofrenda con amor, la da y punto. Y si es tu camino, es tu camino. La deidad no es mala. Las deidades, si es la naturaleza, si Dios puso las plantas, Dios puso los árboles, el río, Él le dio pescado al río para que comiéramos. O sea, ¿qué Dios puede ser malo? Un Dios que tiene una planta que te cura, un Dios que tiene un agua que te saca la sed, que riega tu planta y te da el alimento. Los dioses no son malos, nosotros somos los malos, que aprovechamos el ocultismo, el ocultar mi sabiduría y que tú eres ignorante y bueno, yo ignora, le voy a hacer esto y le quito lo que yo quiero. De ahí viene todas esas cosas, y el bien y el mal. Y para una persona que sienta ese llamado, ¿cómo se inicia en batuque y qué implica iniciarse en batuque? Bueno, si siente el llamado y viene a atenderse, le miro, digo, sí, lo que viste es esto, tu camino sería este, tú tendrías que hacer un bori. ¿Y qué es un bori? Un bori es la iniciación, es como gestar el orishá, es para tu cabeza, es para que te dé la sabiduría para lo que va a venir después. ¿Qué consta del bori? Es una cuarchiña, un envase donde lleva agua, porque el agua es nuestra conexión. El agua queda bendecida a través de la sangre y tal. Lleva un pote donde van los caracoles, que son los ojos de nuestros orishá, que nos va a abrir la mente. Se va a gestar el orishá ahí. Esa es la iniciación, es para nuestra cabeza. El bori es para nuestra cabeza. Para saber
que realmente lo que yo te dije es verdad, que después viene el aprontamiento. Eso es la iniciación, el bori. Y va con aves, pero muchos los hacen con animales de 4 pies. Se formó así después, pero no es obligatorio. Es con aves. Incluso los orishas no precisan todos 4. No es obligatorio matar un animal de 4 patas, porque el principio fue con aves. Era lo que se daba. Las gallinas de Angola, por ejemplo, que son sagradas, son más ancestrales que otras cosas. La gallina de Angola es como un dinosaurio en la actualidad, ¿no? Es lo que hay. Entonces eso está de toda la vida y es lo que siempre se dio a las deidades, se daba eso. Entonces se inicia con el bori, se limpia a la persona, su cuerpo, su alma, su espíritu, se lo pone allí en el lugar donde están los orishas, a descansar, a hacer un retiro espiritual, a tener una conexión entre Dios, el orishá, yo, él, aprender el respeto, para qué está hecho y tal. Son días, 3, 5, 7, 21, 3 meses, depende lo que esté haciendo. Esos días está allí la persona en reposo, se quita, se baña, se limpia y se le va educando después cómo cuidar, cómo cultivar esa botella y esos ojos. Si llevan miel, si no llevan miel, si llevan agua, eso lo puede hacer la persona cada tanto, o lo puedo hacer yo por ser sacerdote, o puedo tener en mi casa una persona que sería un ogán, que se dedicaría a cuidar eso. En tu presencia, obviamente, pues son tus cosas, tenés que verlo. Muchas veces las personas no tocan sus cosas, sus dioses. Hay otras personas que lo hacen. Digamos que el que va a iniciarse va a encontrar esa conexión con lo divino. Lo va a sentir, lo va a sentir adentro, lo va a soñar, lo va a percibir. Y como la persona ignora eso porque no sabe, me dice, ay, tuve este sueño, tengo esta sensación, cuando vengo siento esto. Yo ya sé lo que está sintiendo, porque para eso soy. El ser babalao o ser Padre Santo, la palabra invoca aquí el dueño de el que conoce, el que tiene los secretos. El babalao ese es el que sabe el secreto. Si vos tenés un sueño, yo tengo que saber tu sueño. Tengo que interpretarlo para decirte, esto es esto. Cuídate, esto es que tenés que iniciarte. Yo tengo el secreto de cómo cómo cocinar una comida para pasártela, cómo cocinar una comida para ofrendarla. Eso es un secreto. Claro, digamos que entonces el que se inicia va a ir adquiriendo esos conocimientos a través de esos aprontamientos. Si yo te lo transmito, que muchas veces el babalao o el Padre Santo no le transmite al hijo el conocimiento, se lo oculta. ¿Por qué? Para agarrar, para sostenerlo. Pero eso tampoco es bueno, porque no estoy transmitiendo lo que Dios me dio, lo que me fue dado. Lo que nos quieres decir es que tienen abuso de poder. Abuso del poder, abuso del secreto, sí. Lo hay. Dar el secreto para crear lo hay en todo, lo hay en nuestra religión, lo hay en el catolicismo, lo hay en todos lados, el poder, el secreto de lo que te están diciendo. En las leyes también hay el poder, ¿no? Está allí el abuso. Sí, eso sí existe, en nuestra religión existe. Como hemos hablado siempre, el ser humano al final ahí, cuando pone la mano en lo divino, en lo religioso, es el que hace mal. En África están los obas, que son los dueños de los secretos, que son los que tienen la magia, que serían los grandes babalao. O sea, en África no tenés que tener miedo ni al negro, ni al tigre, ni al presidente. Vos tenés que tener miedo al oba, que es el que te puede mirar y dejarte sin vista. El oba es el que tiene el secreto, el que te hace así y ya te acuesta. Los obas son los que gobiernan, porque son los que tienen el secreto de la conexión. Esos son elegidos y a ellos, antes de ir, imparten esa sabiduría a un heredero. Le enseñan el secreto para que no se muera. ¿Qué pasó en Brasil? Y al orishá que tenían el secreto de las primeras, le transmitieron a otras, las otras una parte y las otras a otra parte, y fueron quitando al punto que hoy se perdió mucho secreto, porque por mezquindad no lo transmitieron y hay muchas cosas que se perdieron. Pero gracias a algo astral surge el teléfono, surge todo esto y surge que ahora los negros saben más que nosotros. Entonces ellos están allí aportando sabiduría y despertando a la gente de allá que lo que están cultuando no es así, que está bien, lo cultúen tal, pero que realmente eso no es literal lo que están haciendo y que no es así. Entonces ahora entró la confusión. Entonces mucha gente va a África a hacerse, y los negros aprovechan también y te dan lo que no es y lo que no es,
porque hay personas que se están aprontando en Ifá, que es una religión nueva que está surgiendo en Brasil, en América. En África existe Ifá, pero es más bien de Nigeria, eso no es del Congo, es para arriba. Pero claro, los nigerianos son muy vivos. Entonces yo quiero hacer Beifá y te ponen para el Ifá y eso te destruye porque no es para todo el Ifá. Claro, pero de ahí es donde surge luego también esa falta de conocimiento, que van creando cosas que dices, ¿por qué creamos cosas cuando esto debe de ser algo ancestral, ¿no? Es la ambición, la mezquindad, el hacerse de oro, el tener el poder adquisitivo, que creen que la religión te va a hacer eso, y no es así. Claro que hay muchos que se han enriquecido, pero no es la finalidad de la religión enriquecerte. La religión no te enriquece, ni nada, la religión te da sabiduría. La religión lo que nos hace es abrirnos la mente para sobrevivir. Si mañana estás en una mala situación o si te toca emigrar a un lugar, cómo sobrevivir en un lugar que no es tu cultura y sobrevivir, adaptarte a ese lugar y poder encontrar tu camino, hacer tu vida de nuevo. Eso es lo que nos da la religión, sabiduría, fuerza, experiencia, coraje para soportar, para saber cuándo hablamos y cuándo no, cuándo contestamos, cuándo discutimos con una persona o cuándo callarme. Yo sí veo que la conversación no da, me callo. Porque lo malo no es la religión, lo malo es en las manos en las que cae la religión, igual que la tecnología. La tecnología es mala, no es mala. Lo malo es en las manos en las que cae. Yo no soy el mejor, no sé si soy el mejor o el peor. Sí es verdad que yo soy una persona temperamental, mi signo es Sagitario, es un signo de fuego ya de por sí. Ya en la escuela, en el año 64, 65, 66 del siglo pasado, que un niño contestara a una maestra, eso era un pecado, porque el maestro era Dios en la tierra, ¿no? Pero yo tenía eso de contestar, siempre fui contestador, porque se suponía que si la verdad es esta, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, yo tenía eso, entonces por ende, claro, en la escuela estaba como mal visto porque yo contestaba, yo reclamaba, y le reclamaba a mi madre, a mis hermanas, soy muy de reclamar, porque intento ser honesto, ser no soy una buena persona, porque soy un ser humano, tengo errores, tengo pecados, tengo cosas que en el pasado, como por ser joven hice cosas que me equivoqué, pero bueno, intento remediarlas, mejorar, tanto espiritual como material, ya sea personal, familiar, personal de amor, personal de amistades, las he intentado mejorar porque soy un ser humano, soy defectuoso. Nos crearon defectuosos. Dios mandó a uno y nos hizo mal, después vino otro a reparar. De ahí surge, ¿por qué tenemos que hacernos? Para reparar. Entonces mi orishá me reparó, me quitó parte de esas cosas, me rehizo, me puso en un camino y aprendí a escuchar, a contestar o a esperar el momento para hablar. Antes era más como impulsivo en muchos aspectos. O sea, no es que yo ahora soy un santo, no. Lo que hice, lo hice y ya está escrito, no se va a borrar eso. Yo lo que intento es mejorarlo. Intento transmitirlo mejor porque al final si yo no lo hago, cuando suba no va a quedar nada de mí. Va a quedar lo malo, porque lo bueno no lo van a ver. Entonces yo intento transmitir lo bueno para que cuando yo ya no esté digan, sí, tuvo su parte mala, pero lo bueno es esto, y se pueda nombrar las cosas buenas que yo hice. Y dejen de un lado lo malo, que si vamos al caso es lo mínimo, porque lo malo que hice lo hice por ignorancia, porque ignoraba esas cosas, porque también tuve un destino malo, tuve un mal padre, tuve una buena madre, pero mi madre era analfabeta, no me pudo transmitir cosas buenas. Pae, ¿qué se diferencia el batuque de la santería? El nombre y la sabiduría que tengan ellos. Nada más, que saben un poco más que nosotros. La santería nace en Cuba, porque los esclavos llegaron a Cuba primero, y el batuque surge en Brasil, 200 años después, o 150, 180 años después. Y la diferencia es que en Cuba todo es hablado en el idioma original, o en el que eligieron para hablar. Ellos cantan y piden y rezan, todo es en yoruba. No hablan castellano. Para los dioses todo es en yoruba. Y en las naciones
En el candomblé hablan un poco yoruba y un poco portugués, porque los negros tuvieron que aprender portugués y yoruba, o sea, son bilingües. Entonces le hablaban tanto a la orilla en portugués como en yoruba. Y nosotros le hablábamos en castellano, en portugués y en yoruba, de las tres maneras. Entonces, pero en ese trayecto se fue perdiendo cosas. La diferencia es la sabiduría, que ellos saben más que nosotros, más secretos, más cómo tratar, cómo hacer, que de repente con un agua de coco pueden ayudarte y otros tienen que gastar más sin necesidad porque no lo saben. Es la sabiduría. Eso es lo que los diferencia. En parte, puede haber otras cosas más que yo ignore, porque no tengo el 100% de todo, pero creo que nos diferencia la santería del batuque. El nombre es la sabiduría y que el nombre viene por el cristianismo y el nuestro viene porque ya cuando llegó a nosotros ya la religión era religión y se le dio el nombre. Claro, porque los dioses o los orishas son los mismos, se cultúa lo mismo. ¿Y qué diferencia surge también dentro de...? Porque, a ver, la raíz es el batuque, pero hay otras ramas. Había hablado del candomblé, pero también tenemos conocimiento de la umbanda. Sí. ¿Cómo surge ese movimiento? La umbanda es de Brasil. Aunque también hay una palabra umbanda en África, pero la palabra no es lo que se practica en Brasil. Hay una palabra umbanda que también es espiritual, pero no es la umbanda africana. No es que la umbanda viene de África, la umbanda nace en Brasil. El batuque, el candomblé, la santería, es todo lo mismo. Son todos los mismos dioses, con distintos nombres, como por ejemplo en Haití, a Oyun se le llama Erzulie. La diosa Erzulie es Oyun para nosotros, y los cubanos dicen Ochun. O nosotros decimos Yemayá y ellos dicen Yemayá. Es la pronunciación. Y en África no es Yemayá, es Yemoyá. Yemoyá, Zompaná. Es la pronunciación lo que hace el cambio. Y la lengua. Nosotros, ¿por qué no hablamos mucho? Seguro porque nuestra lengua no está preparada para eso, ¿no? Ustedes hablan con la lengua acá. Vosotros, nosotros, tú, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo digo, ¿qué haces? Es diferente. ¿Por qué? Porque es la lengua. Es lo que hace cambiar los nombres, cambiar las posturas. Y no sé a qué venía el tema. Y estábamos hablando de las diferencias. Las diferencias de las ramas. Se diferencia de eso de... Si cultuamos los mismos dioses, las comidas son distintas. ¿Por qué? Por lo que hay. Porque en Uruguay no hay ñame. Y no hay, aunque lo plantes, no crece. El ñame viene de África y en Brasil existe porque el clima fue idóneo. Y no sé si es que ya estaba allí o los negros a sus tiempos después lo trajeron. Porque hay muchas cosas que hoy hay en Brasil que los negros lo traían después. Porque ya en el 1800 había negros libres que viajaron a África en barco y traían cosas de allá como árboles, como el baobao, como muchas semillas, como el obí. El obí es la castaña de, ¿cómo se llama? La nuez de cola. La nuez de cola es el obí que es sagrado, se usa muchísimo en el candomblé para las iniciaciones, incluso para adivinar también se corta y se tire según como caiga el obí, esa semilla, eso es lo que tenés que hacer, tiene un significado. Esa semilla es sagrada porque de ahí sale la manteca de karité que se usa también para la cabeza, para las iniciaciones, como la pemba, que se saca de una cantera que hay en África, la pemba es blanca. Es como una tiza, una cantera de cal, ¿será? Y eso es sagrado y ahí sale la pemba y que le ponen colores y es lo que se usa en los rituales con lo que se pintan los negros, ¿no? Y eso se usa. Que muchos dicen, la pemba es una tiza. No, señor, no es una tiza, es sagrado. Hay una historia de la pemba de que una princesa murió allí porque era virgen, querían casarla con uno, ella amaba a otro y como no, ella se quitó la vida, se desvivió en ese lugar y por ser virgen dice que la tierra se transformó, quedó blanca. Entonces dijeron, bueno, como ella era virgen, de aquí en más, esta tierra es sagrada y la vamos a usar para esto y esto. O sea, es sagrada, la historia dice que es sagrada, no es una tiza. Muchos dicen, trae la tiza. No, no es tiza, es pemba, es sagrado. Todo es sagrado. Entonces a eso viene el cambio de lo ocultamos, o le damos mal, le damos... Las comidas se diversificaron por lo mismo. Como te expliqué ayer, te mostraba el amalá.
El amalá de Shango es una comida, es lo que come Shango. Ayer te mostré cómo lo hacen en Brasil, ¿tá? De una manera, y cómo lo hacemos nosotros. En Brasil lo hacen con harina de maíz blanco y nosotros lo hacemos con farina porque es lo que teníamos, ¿no? Ahora en Uruguay hay harina de maíz, pero en la época que llegó no había, se hacía con farina. Ellos usan el quiabo o la bamia, que es lo mismo, y nosotros usamos el col, la col o repollo, como legumbre, ¿no? Para hacer la comida. Entonces, ¿por qué van cambiando? Ay, tú le das tal cosa, así le doy maíz. No, pero que Oshun come repollo, sí, come a tu lado, come repollo, aquí come maíz, porque es lo que le damos, lo que tenemos. Hay muchas cosas que usamos que no se usan en otras naciones, pero es porque se le fue agregando por falta de no tenerlo. ¿Y por qué cada vez más personas se acercan a este tipo de prácticas? ¿Puede ser por la búsqueda de respuestas o...? Sí, buscando respuesta y se supone que la gente le tiene miedo al final del tiempo, que no existe el final del tiempo, puede ser el final de una era, como fue la era de los egipcios, se llegó su final y vino otra era. Sí se supone que nosotros también tenemos un final, que la religión se está apagando porque, por ejemplo, el candomblé antiguamente era sagrado, las deidades eran mágicas, llegaban, volaban en el aire y tal, y hoy por hoy eso ya no existe. En el candomblé se está apagando, entonces dice que viene el final del candomblé, se va a terminar, porque hoy por hoy ahora hacen otras cosas, ya la gente de los medium, ya cualquiera se incorpora, se ocupa. Antiguamente no eran todos, eran algunos, eran los elegidos, y hoy por hoy hay mucha gente ya danzando, cantando, no solo en el batuque, sino en la quimbanda. Entonces dice que eso es lo que está terminando. ¿Por qué? Porque está terminando el secreto. El ocultismo de que antes te tenían oculto, por qué te ocupabas, por qué te incorporas. Muchos hablan de la ocupación y otros lo tienen prohibido. En las naciones Yeye está prohibido hablar del orishá. No se puede, como que no nos ocupamos. En cambio en el candomblé sí lo saben y se habla. Yo hablo del orishá, porque lo sé, porque mi mamá me hablaba a mí y mi abuelo me habló a mí, cosa que hay gente de la misma rama que dicen que no, que eso es mentira. Bueno, yo sé lo que yo hablé con mi abuelo. Cuando llegó el momento de querer saber por qué estas cosas, lo hablé con él, con mi madre espiritual y con mi abuelo espiritual. Y él me habló lo normal. Obviamente no lo divulgan, pero si yo pregunto, tienen obligación de contarme lo que me está pasando, ¿no? ¿Y por qué se pretende entonces ocultarlo, no ir con la verdad de que la persona sepa lo que está pasando en esa transición? Hay una historia que se supone que es real, que cuando llegan los negros de Bahía a San Pablo Río y bajan a Río Grande del Sur, allí las negras que tenían el conocimiento espiritual, ya cuando llegaron ahí ya formaban templo. Entonces los blancos iban al templo a pedir ayuda espiritual para trabajo, para lo que fuere, y muchas mujeres blancas iban a pedir por los maridos, a dominarlo. Entonces ahí ya las mujeres, las orillá, sabían los secretos y bueno, les daban lo que ellas consideraban. Pero sucedió que un día una mujer blanca recibió una entidad, recibió el espíritu, se ocupó, recibió entonces su mismo orillá pidió que no le contaran a la hija que él había llegado al mundo, porque si ella se enteraba que eso le llegaba, se iba a retirar y él no iba a poder llegar más. Esa es la historia que hay de por qué se prohibió hablar del orillá. Hablar, pero saber, lo saben todos. Según la historia que tengo, es lo que se dice, que el orillá de esa mujer blanca pidió que no le dijera. Amén de contar que se ocupaba porque no, yo no quiero que me llegue esa entidad, ¿tá? Por cosas que supuestamente los orillás hacían, como comidas que comían, cosas que hacían como con fuego y tal, que hacían antiguamente, que hoy por hoy no se hace, porque antiguamente te daban aceite caliente, miel caliente, comidas extrañas, y como estabas incorporado, te lo tenías que pasar. Hoy por hoy eso ya no se practica porque mucha gente sufrió consecuencias por eso. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en todo eso que se dice? El mito es lo que crea el ser humano.
El mito de que si no pasa la prueba de Fala, el orillá no está en el mundo. Que no es una prueba, es un ayé. Y que no está obligado, porque en el candomblé no existe la prueba de Fala. El orillá nace hablando. Como nosotros, nacemos y aprendemos a hablar. Nos enseñan a hablar. No tenemos, bueno, está el que nace mudo, ¿no? Pero los orillás nacen y hablan. Pero en nuestra ley es obligado a pasar la prueba de Fala. Como que yo tengo la potestad de probar un espíritu y darle para que pueda hablar. Yo, un ser humano, que estoy por debajo de todo, yo le doy la prueba de Fala a un santo para que haga, a un orillá, ¿no? Para que hable. Yo, con toda la sabiduría que tiene un espíritu, yo le estoy dando la potestad. Si yo no te puedo, tú no puedes hablar. Donde eso no existe, pero la vanidad humana se dio que te voy a dar la prueba de Fala. No existe, lo inventaron. No sé, o tendrá otra historia también, como la historia de Yemanjá, que Yemanjá no es del mar, es del río. Bien, y eso, a eso viene todo viene al poder del conocimiento, de la sabiduría, el cortar y el aprontar a una persona, el decirle si se ocupa o no, el saber si se va a hacer maestro santo o no, el abrirle una casa, el aprontarla, el enseñarle. El babalao tiene la obligación de transmitirle al hijo el conocimiento de las plantas, de las comidas, de transformar, de limpiar, de aprontar, de cómo cortar el animal. Como hay naciones que deshuellan el animal y hay naciones que pinchan el animal, pero ya los judíos lo hacían. La historia está en Masada. La Masada, ¿qué pasó en Masada? Los romanos querían tomar Masada y los judíos estaban arriba. Entonces empezaron a hacer una rampa para llegar. Y aquí cuando los romanos llegan arriba estaban todos muertos. No conquistaron nada porque conquistaron un pueblo muerto. ¿Pero por qué? Porque uno dijo, no nos van a conquistar. Dijo, ¿qué hacemos? Dijo, bueno, nos vamos a... Y dice uno, ¿cuál es la mejor manera de morir? Dijo, pregúntale al carnicero. Y el carnicero dijo, ¿cómo muere más rápido un animal? Degollándolo. Si vos degollas un animal, el animal automáticamente muere. Bueno, así será. Entonces, cada jefe de familia degolló su familia, hijo, mujer, todo, incluyendo los animales, y por último se degolló él. Murieron así, todos degollados. Y nosotros en ciertas naciones se degüella el animal porque muere más rápido. Y en otras pinchan. ¿Por qué pasa? Que al degollar, si el animal está con comida, puede vomitar, puede regurgitar, y si la comida cae sobre la sangre, eso está perdido. Se ve que en alguna nación dijeron, vamos a hacerlo de esta manera, sufre un poco más el animal, capaz, no lo sé, pero se corta, se gira el cuchillo y se llega hacia el hueso para cortar las venas y desangrar. Se supone que al desangrarse la persona se apaga, porque una persona cuando está herida muere desangrado, se va apagando. Por eso las personas dicen, tengo frío. Cuando se está muriendo una persona desangrada, ¿qué dice? Tengo frío. Tengo frío porque la sangre es lo que nos da el calor. El calor está ahí en la sangre. La sangre es el elemento fuego, es lo que nos da el calor al cuerpo. Pero cuando tú te herís, una arteria, un vaso, y no hay manera de que no hay nadie, por más que apriete, la sangre sale y te vas desangrando, te vas apagando, te vas enfriando y uno dice, siento frío. Eso es lo que dice la persona que se está muriendo desangrada. Siento mucho frío, que lo pone en la película. Es verdad que siente frío, porque al no tener sangre se enfría y se muere. Y el animal es lo mismo, cuando uno lo pincha y lo desangra, el animal se va enfriando, la sangre caliente va cayendo en el IVA, en el otá, en la persona, después se enfría la sangre, se cristaliza, la virtud pasa y lo que resta se tira. Entonces, ese es el motivo de lo que me estaban preguntando. Entonces, igual de importante es el nacimiento en la religión como es la muerte también. Sí. Hay un inicio y un principio y un fin. Como nosotros nacemos, vivimos y morimos. Sin la religión nos aprontamos, caminamos y nos vamos. Es como la vela, somos una vela, se prende y se consume. Nacemos, vivimos y morimos. Cuando entramos a la religión, volvemos a nacer, es nuestro segundo nacimiento. Nosotros nacemos de una madre, de un vientre, pero después nacemos en el orillá, en el espíritu. Cuando nos iniciamos, renacemos, o sea, se nos despierta la conciencia. Hacemos el camino y al final,
Cuando nos vamos, nos despiden. Hay un ritual también para despedirnos. Así como hay un ritual para iniciarse, que se llama la iniciación, el aprontamiento, la fiesta y tal, también hay un ritual para despedir, lo que se llama Ayeye o Erezum. Muchos le dicen el Erezum y en otras naciones se le dice el Ayeye. Es la despedida, donde se despachan las cosas nuestras, tanto espirituales como materiales. ¿Y se representa de alguna manera con algún orisha? Porque no habías dicho, con Bará siempre se abre ese comienzo, sí, y para cerrar. Y lo mismo, igual, con el también. ritual también, los orishas se van despachando de Bará Ojalá, se van rompiendo. Hay naciones que rompen las cosas y otras no. Hay otras naciones que devuelven entero a la naturaleza lo que la naturaleza nos dio. En nuestra nación se rompe. Porque cuando se lota, se corta el animal ahí, se corta aquí, hay una conexión. O sea, eso tiene vida. Para que eso se desprenda hay que romperlo para que la energía suba. En el candomblé, como la persona es cortada la cabeza, se raspa y se corta, cuando la persona parte, se rapa y se vuelve a cortar la cabeza para liberar esa energía. Ellos rapan y el orilla se va por la cabeza. Por donde entró se va. Entonces no rompen las piedras, las despachan enteras. Entonces, mucha gente que pone en contexto que la religión es peligrosa, ¿qué podrías decir al respecto de eso para que la gente que piensa que la religión es peligrosa? No, peligrosos somos nosotros. Que a veces también por un mal ritual, por una mala iniciación, sí, una persona puede partir. Por una mala iniciación o puede arruinar su vida, pueden perjudicarle la salud, la mente. Sí es real, eso sí es real. Pueden perjudicar al ser humano por una mala iniciación. Pero nunca, bueno, en la partida también, si la partida no es en orden, también perjudican al espíritu. Por eso lo importante no es solo iniciarse, sino cuando partimos. Es muy importante la partida nuestra, el despedirnos, la despedida. Eso es fundamental. Y fundamental elegir al Padre Santo que te guíe por lo que estamos hablando. En unas naciones, generalmente muchas naciones hacen un ritual, es como una fiesta la partida, ¿no? Y yo no, yo lo hago en silencio. Porque el hacerlo con fiesta lleva mucho trabajo, cuesta mucho, porque hay que llamar un ogán que cante, un tamborero que cante, se llama alabé, porque tamboreros son todos. Ahora, después todos son oganes y ahora hay muchos alabé, pero la palabra alabé no les queda bien a todos. Porque está el tamborero, o sea, el ogán ilú y el alabé, son 3 cargos. El ogán es el que toca, como Santino en este caso me ha dejado que él toca. Él es un ogán porque sabe tocar, tiene el instinto. El ogán ilú es el que sabe más que el ogán, es el que ya aprendió más. Y el alabé es el que sabe más que el ogán ilú y que es el que canta para los vivos y para los muertos, para el orishá y para cuando te vas. Eso es un alabé. Podemos continuar después y explicar esa parte. ¿Y por qué entonces nos estaba explicando de la importancia en un ritual de subida, de partida, en el que entra el alabé? ¿Por qué estabas comentando que era tan costoso esos rituales? Eso porque el alabé, hoy por hoy, te cobra la sabiduría, lo que sabe, lo que el otro no sabe. O sea, el alabé sabe las rezas para los orishá y sabe la reza para los difuntos, para los según, el egún, lo que queda después de nosotros. O sea, porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu está por fuera, está el cuerpo y el alma está adentro. Entonces, cuando uno parte, hay que despedir a ese espíritu. Porque el espíritu, si bien se desprende automáticamente al desconectarse el cuerpo, el aura, que es el espíritu, sube. El espíritu está fuera del cuerpo, no está dentro. Es el aura, lo que se ve a través del sol. Eso se desprende. Muchas personas dicen, había una luz cuando murió, yo vi una luz. Es cierto, se puede ver, porque es la luz que el cuerpo tiene, el cuerpo humano. Ese es el espíritu. Por eso nosotros llamamos a los espíritus. A través del sonido, del tambor y de la danza, el espíritu siente y se arrima a nosotros. Se acopla. Entonces, cuando se acopla, que sentimos esto, que en el candomblé se le llama Shinká. Cuando una persona hace este movimiento, porque es como un choque eléctrico, eso es el Shinká. Pero es un momento nada más,
porque el cuerpo está hecho para un espíritu, no para dos. Entonces se queda al costado. Esa es la incorporación. Pero el alabé, que es el tamborero máximo, sabe el ritual, cómo cantar para que ese espíritu suba y no se quede acá. El tamborero sabe cantar para llamar, el ogán. El ogán y sabe un poquito más, pero el alabé tiene el conocimiento total. Eso es un alabé. Pero no hay muchos alabés, son pocos, porque es muy complicado cantar y cantar en forma, porque una reza de Ayeye mal cantada estropea todo el batuque, toda la despedida. ¿Ah? Como una reza para los santos mal cantada también estropea un batuque. ¿Qué implicaría? ¿A qué te refieres con que...? Que el espíritu no iría al lugar de origen, va para otro lado, puede quedar en el limbo, puede quedar allí, perturbarnos, molestar, puede incluso llevar a otras personas. Por hacerlo mal, pueden otras personas partir sin necesidad por causa de haber hecho mal el ritual, por contratar un alabé que no sabe, por más barato, porque como el alabé tiene conocimiento, hay un alabé de 40 años, bueno, usted sabe, y ya es conocido porque ha hecho muchos rituales y sabe que son muy buenos. Entonces, ¿cuánto es? No, lo mío sale tanto, y hay que pagarlo. Porque, ¿qué pasa? No vas a arriesgarte a poner uno que no sepa para que una persona de 40 años de vacía no pueda subir, porque es como remar y morir ahogado en la orilla. No tiene sentido. La importancia es la partida, no la llegada. Nosotros nos aprontamos, pero nos aprontamos para subir, para volver a casa. Nosotros estamos acá prestados. Lo importante es poder subir. ¿Y qué es lo que sube? El espíritu, que lo que vino acá fueron los espíritus. Para eso. Entonces la despedida es importante. Y el que te cobra su sabiduría. Entonces hay a la vez que son más condescendientes, ven la situación, o si es de la casa, lo hacen hasta gratis, pero hay otros que, bueno, si no tenés la pasta, como dicen algunos, no vas a subir. Al final el dinero siempre es importante. El bendito dinero. Por el ser humano. La bendita parte económica y tal. Esa lamentablemente es así. Entonces, el que entra en religión al final es una depuración de su espíritu. Exactamente. Para cuando va a partir, parta su espíritu. La trayectoria que hacemos es para dejar lo que la experiencia, la sabiduría, dejársela a otro, heredarla y irnos, subir, despedirnos hacia nuestra casa. Venimos a dejar sabiduría. ¿Cómo vinieron los dioses a darnos sabiduría a nosotros? Entonces nosotros tenemos que transmitirla para cuando llegue el momento de volver a casa, dejar esa sabiduría. A eso venimos. Por eso la religión es fe, es amor. Es muy lindo y es bueno el ritual. Cocinar para un orillá hay que hacerlo con ganas, hay que estar limpio, hay que vestirse lo más claro posible. Uno no puede estar vestido de negro, no puede venir de un baile a cocinar para un orillá porque esa ropa está contaminada de humo y de todo. Entonces uno se baña, se limpia, se purifica, se pone una ropa blanca para traer luz y cocina con amor, con ganas. Si uno no tiene ganas, no puede cocinar para el orillá, porque el orillá no lo va a recibir. Punto. También como explicaba la mujer, no se puede golpear las ollas cuando lo cocina, que muchos lo hacemos por instinto ya. No se puede, porque eso inquisila el orillá. La quisila es lo que el orillá no quiere, tanto en eso como en comidas. Al final lo que se hace al entrar en religión es adquirir conocimiento, y cuando te ocupas también adquieres conocimiento del orillá, porque en la mente él te va dejando más cosas que no te la dice tu Padre Santo, te la dice el orillá, te lo deja acá, o te la deja a través después de que se retira, te deja en el sueño por qué vino ese día, a qué vino y cuáles tus cosas y tal. El orillá te puede enseñar mucho más que tu Padre Santo. Te puede revelar secretos que tu Padre Santo te está ocultando y decirle, reclámale. Y cuando tú le reclamas, el Padre Santo dice, yo soy tu Padre, con toda la potestad. Dice, sí, pero yo soñé esto, mi Padre me dijo esto. Y yo sé que lo que me está diciendo es verdad, pero como yo tengo un ego más grande, digo, eso no es así. El Padre soy yo y eso no te pertenece saberlo. Y le oculto una verdad. Y ahí, ¿qué pasa? El hijo se revela y se va de la casa. Y cuando se va a otra casa, la otra casa lo acoge y dice, sí, él te mintió en esto, y ya le ponen otra mentira más y lo enganchan. Y ahí empieza a la persona a girar de mano en mano con la falsa moneda y no encuentra su lugar, porque su lugar es donde nació y punto. Hay que separar mucho lo que es el Padre Santo de lo que es el ser, persona. El que yo sea un Padre Santo
no me hace mejor, no soy mejor que tú. Yo soy un humano, tengo mano, dedo, uña, como tú. Y río y lloro y siento calor, frío, amor. Soy igual que tú. Acá hay sangre en las venas. Lo que me diferencia de ti, de ese presente, es que yo tengo una sabiduría que tú no tenés. Pero yo puedo ser tu Padre Santo y tú puedes ser una quiropráctica. Entonces yo tengo un problema acá en el brazo, tú me puedes curar el brazo y no decirme cómo haces para sacarme del lugar. Tu sabiduría me la estás ocultando y yo puedo saber cómo ayudarte para que tú tengas más fuerza en las manos y no te lo transmito. Es un toma y da. Lo que me diferencia a mí de ti es que yo sé lo que tú no sabes y que yo estoy pronto antes que tú. Ese es el respeto. El respeto a lo que yo sacrifiqué de mi vida, ¿no? De estar allí horas, meses, semanas, acostado, aguantando frío, calor o depurando mi alma y estando allí parado haciendo meditación y tal y cual, para poder hoy ser un Padre Santo. Eso es la diferencia y eso es lo que tú tienes que respetar, nada más. Pero como ser humano, si yo cometo un error, es tu obligación reclamármelo y es mi obligación decir, sí, tenés razón, me equivoqué, porque yo soy un ser humano, soy un Padre Santo, pero eso no me hace Dios. ¿Tá? Y puedo decir, sí, mira, es cierto, me equivoqué, y admitirlo, pero muchos babalaos no lo admiten. Yo soy tu país, te calla la boca, y punto. Y eso no es así. En muchos aspectos, si estás cocinando mal y mi obligación es decirte, no, eso está mal por esto y decirte por qué está mal. Decir, eso está mal, no lo haga, tíralo, quítalo, hazlo de nuevo. Que lo hacen en muchos lugares, le dan voces a los hijos. Yo lo hice en un tiempo al principio porque así fue enseñado, pero después descubrí que no era así. Mi orilla me puso en que no era así la fórmula. Pero igual, dentro de que yo le daba voces, aprendieron porque aprendieron lo real, lo verdadero. Yo traté de transmitir lo que yo había aprendido. Pero lo hacía porque el ser humano, claro, le gusta la diversión, la vida, y estaban abocados a bailar y a cantar en otros lugares, pero no sabían cantar para los dioses. Si sabes cantar una música terrenal, tienes que saber cantar una música espiritual. Lo puedes aprender. ¿Cómo aprender a bailar cumbia o a bailar salsa? Y puedes aprender la danza africana, cómo danzan los orishas, se aprende. Todo es aprendizaje. Pero si tú no querés aprender la danza, obviamente no vas a aprender. Pero si aprendes el baile que te gusta, el rap, bailas rap y no bailas para los santos. Cocinas para vos y no cocinas para los orishas, es lo mismo. Entonces, claro, uno se enoja y grita, pero es que esa no es la fórmula. La forma es decir, ven aquí, mira, esto se hace así. Le explico bien. Si una o dos veces le entré por lo bueno y no le dio, ya entonces no se lo explico más, porque ese no va a agarrar ese camino. Ese no lo va a continuar. Así. Bien, resumiendo, Pae, entonces el batuqué nos enseña sobre nosotros mismos el conocimiento, el ayudar a los demás, claro, el respeto, la humildad. la humildad. Yo siempre me considero una persona humilde. Soy una persona que tengo bajo perfil. Nunca voy a decir yo tengo plata guardada, yo tengo oro guardado, yo soy millonario, yo tengo una casa, tengo 3 casas, tengo coche. Nunca. Ni aún teniendo, hoy por hoy no tengo. No, nunca lo dije. Muchos creían que yo por venir a España tenía, no sé, libras esterlinas guardadas. No, no lo tengo. Porque lo que yo llevé de aquí lo invertí en la casa. Entonces, yo estoy catalogado como un Padre Santo pobre. Porque en mi casa no hay, los hijos no cargan joyas, no cargan oro, no cargan nada, cargan lo que cargan. En otros lugares, en otras casas, es obligatorio la pulsera, el anillo y la cadena de oro. Si no lo tenés, no sos importante. Pobre en economía a lo mejor, pero sí, en sí, alma, claro, soy alma... soy considerado un país pobre en lo económico porque no tengo coche, no me interesa el coche. Yo tengo piernas, puedo caminar. Hay autobuses y hay otras cosas que, es más, un coche implica mucho gasto que yo no quiero gastar en eso. Prefiero invertirlo en otra cosa, en ayudar en otras cosas. Entonces, no me interesa, mi ciudad es pequeña, ¿no? Montevideo es como Granada, que no sé, tal vez un poco más grande. Puedo tomar un autobús, ¿por qué voy a tomar un coche? No tengo necesidad de por decir que soy un babalao, tengo que tener un coche último modelo. No me hace más ni menos, el coche no me lo voy a llevar cuando me vaya. Lo va a heredar otro, más se van a pelear por el coche. Entonces, nada, sí, el estatus en lo espiritual es muy catalogado en muchas partes.
Pero en África no es así, los babalaos en África no tienen nada. El babalao y nada más, uno lo ve vestido así como yo y no le ve nada. Sí, algunos tienen algo de oro, pero tampoco esas exageraciones que se muestran ahora, esas pedazos de cadena, que Todo es banal. No, es banal. Bueno, si lo tenés y que te gusta, usalo, pero no lo uses a costilla de que una persona dejó de darle a comer a sus hijos para que vos tengas una cadena. Eso no está bien visto. Pero muchos lo exigen y acá tenés que poner esto. Y si no lo pones, te vas. Y si no lo pones, se van, lo echan. Los obligan. En mi casa no, yo no cobro cuota. Es cierto que en un tiempo lo hice. Hay algunos hijos que ponen un dinero, sí, pero yo lo agarro porque en mi casa todo lo que necesite está allí. Desde una vacía, una palangana, una olla, un barreño, una taza, un plato, está todo allí, no hay que comprarlo. Y los elementos que usamos, ya sea como miel, tentén, que es el aceite de palma y todo ese tipo de cosas que se usan para los rituales, eso está allí, como la pólvora, está allí. No tienen que comprarla, está porque yo la compro. Padre, ¿qué mensaje nos podrías dar para aquella gente que lo vea y que escuche? ¿Qué mensaje a la hora de acercarse a la religión o quiera buscar respuestas? Sí, el mensaje primero es conocer a la persona, ir al sacerdote buscando una respuesta. Si el sacerdote no le está dando la respuesta correcta o no le está dando lo que tú fue a buscar, hay que levantarse y retirarse de allí, ¿no? El sacerdote es obligado a contestarle a la persona lo que fue a buscar. Si no lo sabe, dice, mira, no lo sé, no está aquí, no te lo puedo dar. Otro consejo es encontrar no solo el lugar del sacerdote, sino el recinto idóneo de que la comunidad sea una sola. Que no haya unos acá, otros allá, los pobres, los ricos, los con alhaja y los sin alhaja. No, que todo sea uno solo. Que seamos todos unos, que nos saludemos, que nos hablemos, que compartamos, pero de verdad, no por diplomacia, sino de verdad. Y el consejo es explorar la casa, descubrirla, ir poco a poco, adquirir el conocimiento, el trato que hay, porque claro, yo puedo ser muy bueno, pero un día exploto, pero si vos siempre ves mi lado bueno y un día ves mi lado malo, y esta parte no la conozco, pero si tú vas a los rituales, asistís, en algún momento puedes ver algo bueno y algo malo, entonces cuando tú entras realmente ya sabes lo que hay. Entonces, vos aceptás a la persona, como yo. Yo tengo hijos rebeldes, hijos que contestan, hijos que están presentes, hijos que no están presentes. Por eso muchos creen que yo no tengo hijos. Yo tengo más de 40 hijos, más, hay como 60. No los he contado, pero sé que son más de 60. Pero no siempre están todos presentes. Pero yo ya lo sé. Unos el por qué y otros no. Unos no van porque no quieren, otros no van porque no pueden, otros no van porque no coincide la fecha con lo que tienen programado. Porque cuando uno entra a la religión deja de ser civil, pasa a ser religioso. Entonces, en muchos lados la parte material se termina, pero hay gente que sigue la material como un cumpleaños, un bautismo, una cosa. Entonces, hay un batuque y hay un bautismo, se van al bautismo. Hay un cumpleaños y hay un ritual y se van al cumpleaños y no van al ritual. Porque en el ritual tienen que estar parados, cantando, bailando. Y en el cumpleaños hay fiesta, bebida, comida, baile. Muchos han cambiado un día de fiesta espiritual por un día de fiesta banal, terrenal, por sea casamiento, cumpleaños, compromiso, bautismo. Entonces, se supone que yo le digo a mis hijos, cuando uno asume el compromiso, ahí no hay bautismo, no hay nada. Lo único que hay es un hijo. Si hay un hijo, es un hijo enfermo, un pariente, una madre o algo, eso sí. Por esa parte no hay de no. Pero por un casamiento, por un cumpleaños no ir, no. Tú sos obligado a ir porque tú ya estás hecho, ya aceptaste esa parte. Si aceptaste ser de la fe, es con sus consecuencias. Tenés un casamiento y tenés un ritual, bien. Yo los rituales los empiezo temprano. Un casamiento en Uruguay, por ejemplo, no se hace a las 8 de la noche, se hace a las 10, 9:30, 10. Si yo empiezo a las 8, tú vas y me dices, tengo un casamiento obligatorio, es mi hermana, no puedo dejar de ir. Bárbaro, bien, te paras, cuando llega el ya saluda, haces tu presencia, aportás tu parte para lo que se precisa y te vas. Estás cumpliendo. Con los dos, cumplís con la fe y cumplís con lo tuyo. Ahora, si directamente no vas,
ahí no hay perdón. Porque tú ya lo sabes, antes de entrar ya sabes que te lo están diciendo que eso no hay de no. Entonces, ahí viene la problemática. El que está en el ritual está en el ritual. O lo acepta o lo deja. Por eso hay que conocer. No es que, me hago porque es lindo el baile. Pero cuando coincide el baile espiritual con el baile terrenal, porque es tu ahijada, porque es tu tía, porque es tu hermana tal, y la fiesta va a ser hermosa, y tú ya tenés el traje y dejas de ir acá, ahí ya estás cerrando, ya no compro. Entonces, hay que tener valores. El consejo es eso, el valor. Si tú entras allí, es como si te haces católico. Los domingos hay misa. El católico va los domingos a misa. Entonces, bueno, pues si yo soy católico apostólico romano y no ir los domingos a la misa. La mujer no usar la mantilla, sabe que la mujer tiene que llevar mantilla. Entonces, yo entro sin mantilla. No, ya no estás cumpliendo. Porque ¿qué te dicen? Que para ir a la misa la mujer lleva mantilla y la misa es los domingos y es sagrada y tenés que hacerlo. El que no lo hace ya no es católico. Cree en Dios, pero no es católico. Muchas gracias, Padre Daniel, por aportar tanta sabiduría y tanto conocimiento sobre la misa. Hay mucho más que yo no lo sé. Hay mucho más que ignoro, pero bueno, de lo que pueda. Iremos aportando. Dentro de lo que pueda lo aportaré. Lo que yo aprendí. Hoy por lo menos recordamos que Batuque no es ni amenaza ni misterio, es memoria viva, comunidad y sobre todo conexión con los sagrados. El Batuque es la conexión con nuestros ancestros, es regresar, es cultuar a los primeros, a los que nos heredaron lo que hoy somos. Eso es el Batuque, es el respeto hacia los muertos, a los que no están. Pues con eso nos quedamos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Si os ha gustado este contenido, dadle a like, suscribiros y compartid con vuestros amigos. Y recordad activar las notificaciones para que os llegue todo nuestro contenido. Estrenamos cada 15 días un nuevo capítulo, así que nos vemos en el siguiente podcast. Os voy a contar un cuento. Que tiemble el silencio, las leyes, las calles, que tiemblen los jueces y los tribunales. Hoy gritan los hombres que fueron callados, los que por vergüenza jamás denunciaron. Y cada mañana, de noche y de tarde, nos roban hermanos, amigos y padres. Se ignora su llanto y su sufrimiento y son condenados sin ningún argumento. Por todos los padres que siempre protegen, por esos amigos que nos defienden, por el vecino que te echa una mano, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada denuncia ficticia que retumbe fuerte. Somos iguales, somos aliados, no somos rivales. Soy Rafa, soy David y soy Javier. Soy Jesús, soy Antonio y soy Daniel. Soy el padre que se ahoga entre las deudas. Soy el hombre acorralado entre las cuerdas. Por todos los padres que siempre protegen, por esos amigos que nos defienden, por el vecino que te echa una mano, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada denuncia ficticia que retumbe fuerte. Somos iguales, somos aliados, no somos rivales. Únete al otro 8M.